El agua llenaba el interior del coche mucho más rápido de lo que esperaba. El líquido helado y turbio cubrió mis tobillos en cuestión de segundos. A esto le siguió una aguda sensación de ingravidez. Un momento antes, conducíamos tranquilamente por la carretera costera que bordea la ría de Vigo, en Galicia. Al instante siguiente, el frontal del coche rompió la barrera con un estruendo y se precipitó directamente a las oscuras aguas de la ría. Rodrigo, las puertas no se abren. Gonzalo sigue en el asiento trasero. Golpeé con todas mis fuerzas el cristal blindado del lado del copiloto. Mis puños resonaban sordamente contra el vidrio. Al girarme hacia el asiento del conductor, intenté pedir ayuda a mi marido, con quien llevaba 3 años casada. Rodrigo Mendoza ni siquiera me miró. En sus movimientos no había ni rastro de pánico. Al contrario, revelaban una destreza pulida a la perfección, como si lo hubiera practicado un sinfín de veces. Rápidamente pulsó el botón del cinturón de seguridad y bajó la ventanilla lateral. El agua de la ría entró de inmediato como una presa rota, inundando el habitáculo. Ni siquiera su cabello impecablemente peinado se despeinó demasiado. No se giró ni una sola vez para mirar a mi hermano Gonzalo, que estaba sentado inmóvil en su silla de ruedas en la parte trasera. Tampoco miró mi mano extendida hacia él. Como un pez escurridizo, aprovechando la fuerza de flotación del agua, se deslizó hábilmente por la ventanilla. «¡Rodrigo!», grité, pero el agua irrumpió en mi boca, y un dolor desgarrador atravesó mis pulmones. Agarré bruscamente mi cinturón de seguridad, pero resultó que la hebilla estaba atascada por completo. Por mucho que presionara, la pieza de plástico que normalmente se abría con un ligero toque, ahora estaba inamovible, como soldada. Es más, en la base del cinturón palpé algo duro, enrollado a su alrededor. Era un alambre de acero. Alguien había bloqueado mi cinturón con un alambre. El agua ya me llegaba al pecho. Cada vez era más difícil respirar. El coche seguía hundiéndose, arrastrado por la corriente submarina. A través del cristal empañado, miré hacia afuera. El agua estaba lo bastante clara como para ver cómo Rodrigo ya había llegado a la orilla. Allí de pie, había una mujer con un amplio vestido de premamá y un paraguas negro en la mano. Rodrigo salió a la orilla, empapado hasta los huesos, pero lo primero que hizo fue abrazar fuertemente a esa mujer. Ella también extendió los brazos y le acarició suavemente la espalda. Era mi hermanastra, Berta Salgado. Me quedé mirando hacia allí. La luz del exterior se volvía cada vez más tenue, pero vi claramente cómo Rodrigo se giraba. A través de la columna de agua, miró el coche que se hundía. Las comisuras de sus labios se torcieron en una sonrisa cruel. Aunque no podía escuchar el sonido, pude leer sus labios. Decía, «Descansa en paz, idiota», junto con el inútil. Una mano invisible me apretó el corazón con tanta fuerza que no podía respirar, no por ahogarme, sino por el sentimiento de traición, cuando la persona más cercana a ti te empuja al abismo tras 3 años de matrimonio. Cada noche me traía leche caliente, cada noche me daba las buenas noches. Incluso él mismo había propuesto llevar a mi hermano paralítico a dar un paseo por nuestro aniversario de bodas. Resultó que todo eso era una preparación para el día de hoy. «Valeria». Llegó desde atrás la débil voz de Gonzalo. El agua ya me llegaba al cuello. Con desesperación, giré la cabeza. Gonzalo estaba atrapado en la silla de ruedas, y el agua ya le cubría casi toda la cara. Sus piernas llevaban 15 años paralizadas. Normalmente, incluso necesitaba ayuda para darse la vuelta en la cama. Ahora, en el habitáculo cerrado, estaba condenado. «Hermano, perdóname». Mis lágrimas se mezclaron con el agua de la ría. Todo a mi alrededor se volvió borroso. El miedo a la muerte y un odio abrumador se entrelazaron en uno solo. Mi cerebro empezó a alucinar por la falta de oxígeno. Justo en ese momento, cuando casi había renunciado a luchar y me preparaba para cerrar los ojos y encontrarme con la muerte, el agua a mis espaldas se agitó bruscamente. Una mano fuerte me agarró el hombro con un agarre de hierro. Abrí los ojos aterrorizada y vi un rostro que hizo que mi cerebro se desconectara por un instante. Era Gonzalo. No estaba en la silla de ruedas, flotaba en el agua. Sus piernas, rectas y fuertes, se apoyaban en el borde del asiento trasero. En su mirada, no había ni rastro de su habitual debilidad y apatía. En su lugar, había una agudeza penetrante y una calma absoluta. Sacó un cuchillo táctico militar. Sus movimientos fueron tan rápidos que no tuve tiempo de verlos. La hoja se clavó con precisión en el alambre de mi cinturón. Un chasquido, y el alambre se rompió. El cinturón se aflojó. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar cuando, con todas sus fuerzas, pateó la puerta trasera, bloqueada por la presión del agua. El golpe fue brutal. La puerta, que de ninguna manera podíamos abrir, se deformó horriblemente tras su patada. Luego, bajo el impacto de una fuerza descomunal,
Se desprendió con un estruendo y cayó al fondo. El agua helada entró a raudales. Gonzalo me sacó del coche de un tirón. Instintivamente quise nadar hacia arriba. Quería interrogar a esa pareja en la orilla. Quería tomar aire fresco, pero una mano grande y cálida me tapó la boca con fuerza. Gonzalo me apretó contra la sombra del techo del coche. Acercó su rostro a mi oído. Bajo el agua, entre las burbujas de aire, con una voz que nunca antes le había escuchado, grave y firme, me transmitió el sonido directamente al tímpano a través de los huesos del cráneo. No te muevas, finge que te has ahogado. Él está mirando desde la orilla. Hay cosas que debes saber. Mis pupilas se contrajeron bruscamente. Apreté los dientes hasta sentir dolor, notando el sabor a sangre en la boca. Miraba a este hombre con piernas funcionales, del que emanaba un aura peligrosa. ¿Era realmente el mismo hermano del que Rodrigo se había burlado durante 15 años, llamándolo un vegetal al que había que darle de comer con cuchara? No me dio tiempo para reflexionar. De una mochila impermeable sacó una botella de oxígeno en miniatura y me metió la boquilla en la boca. Luego, rodeándome la cintura con un brazo, se impulsó con fuerza de las piernas contra el coche, y me arrastró en dirección opuesta a la superficie, hacia las oscuras profundidades. Nadamos en el agua helada no sé por cuánto tiempo. Gonzalo se movía con una rapidez asombrosa. Parecía conocer a fondo la hidrología de esta parte de la ría gallega. Evitaba las fuertes corrientes submarinas. Me guió a través de densos bancos de algas, y finalmente nos encontramos en una cueva submarina, oculta tras una enorme formación rocosa. Cuanto más nadábamos, menor era la presión del agua. Unos minutos después, Gonzalo me sacó a la superficie. Escupí la boquilla y empecé a inhalar aire con avidez. En la cueva no había luz. Solo unos desconocidos musgos luminiscentes en las paredes emitían un débil resplandor verdoso. Gonzalo encendió una linterna sumergible. El brillante haz de luz iluminó las paredes secas. Me empujó por la espalda hacia una roca plana y luego él mismo, apoyándose en las manos, saltó ágilmente del agua y aterrizó con firmeza sobre la piedra. Se quedó de pie, mientras yo, exhausta, me sentaba en la roca y lo miraba desde abajo. La luz de la linterna, cayendo desde abajo, delineaba sus facciones, haciéndolas frías y duras como el acero. Las gotas de agua resbalaban por su mandíbula firme, sus largas piernas se mantenían rectas y sólidas, sin el menor rastro de atrofia muscular. Mis manos temblaban en el aire. Quería tocar sus piernas, pero no podía extender el brazo. Mis ojos se enrojecieron, un nudo se formó en mi garganta, y no pude emitir ni un solo sonido. Me asusté. Gonzalo se puso en cuclillas, sacó una manta térmica seca de la mochila y me la echó por los hombros. ¿Tus piernas? Apenas logré articular un par de palabras. Mi voz sonaba terriblemente ronca. Mis piernas están bien desde hace mucho tiempo. Me miró Gonzalo con calma. En sus ojos había una profundidad que no podía comprender. Hace 15 años, el día en que nuestros padres sufrieron el accidente, mis piernas realmente sufrieron heridas graves. Pero a los 6 meses, en un centro de rehabilitación en el extranjero, ya podía caminar por mi cuenta. Entonces, ¿por qué? Lo miré con incredulidad. 15 años. Has pasado 15 años enteros en una silla de ruedas, soportando las miradas de desprecio de los desconocidos. Incluso después de que me casara con Rodrigo y nos mudáramos a nuestra casa, soportaste sus constantes burlas e insultos velados. Porque si me levantaba, no habría sobrevivido ni medio año. La voz de Gonzalo era baja, pero sus palabras me golpearon como un martillo. El accidente de nuestros padres en las carreteras de las Rías Baixas no fue una casualidad. El sistema de frenos fue saboteado intencionadamente. Esas personas no querían que nadie de la familia Montijo quedara con vida. Si hubiera mostrado la más mínima señal de recuperación, la próxima vez no habría sido un accidente, sino un atentado directo contra mi vida. Mi corazón se encogió y un escalofrío me recorrió de los pies a la cabeza. Fueron los Mendoza. Me aferré con dolor al borde de la manta. Los nudillos se me pusieron blancos. Gonzalo asintió. Caminó hacia el fondo de la cueva y sacó una enorme caja impermeable. En su interior había todo un conjunto de modernos equipos de comunicación y un par de ordenadores portátiles. Los astilleros que fundó nuestro abuelo controlaban una ruta comercial muy discreta por el Atlántico hacia la costa de Marruecos. El viejo Arturo Mendoza le echó el ojo. Quería usarla para el contrabando. El abuelo se negó. Poco después, los astilleros quebraron de forma incomprensible debido a una crisis de deuda, y al abuelo lo empujaron al suicidio. Gonzalo encendió hábilmente los equipos. La luz azul de la pantalla iluminó su rostro frío. Para apoderarse de los activos restantes de nuestra familia, los Mendoza te enviaron a Rodrigo. Toda su ternura y preocupación, incluso su disposición a acoger en su casa a su cuñado paralítico. Todo eso tenía como objetivo adormecer tu vigilancia.
Gonzalo se giró y miró mi rostro pálido. Durante todos estos años, me quedé en la silla de ruedas esperando una oportunidad para reunir todas las pruebas de sus crímenes y desenmascararlos a todos a la vez. Y tú observabas cómo él representaba su papel ante mí todos los días. Mi estómago se revolvió. Esos dulces recuerdos se habían convertido ahora en un veneno mortal. Te advertí muchas veces que no se podía confiar en Rodrigo, pero entonces tú solo tenías ojos para él. Si te hubiera enseñado las pruebas de inmediato, conociendo tu carácter, habrías ido a pedirle explicaciones. Eso solo los habría ahuyentado y te habría puesto en el callejón sin salida en el que te encuentras ahora. Gonzalo se acercó y me puso las manos en los hombros. Valeria, perdóname. Tenía que estar seguro al 100%. Bajé la cabeza y cerré los ojos. Las lágrimas caían en silencio sobre la piedra. Odiaba la hipocresía y la maldad de Rodrigo. Odiaba a Berta, que había ocupado mi lugar. Pero lo que más odiaba era mi propia estupidez y ceguera. Había metido al lobo en casa, casi destruyéndome no solo a mí, sino también a mi hermano. ¿Por qué decidieron actuar justo hoy? Cuando volví a levantar la cabeza, las lágrimas se habían secado, y en su lugar se había instalado una calma glacial. Porque ayer finalmente conseguí los documentos clave que demuestran su red de contrabando y el asesinato de nuestros padres. Rodrigo no sabía exactamente qué había encontrado, pero sintió que lo estaba investigando. Entró en pánico. No podía esperar más a tu muerte natural. Tenía que organizar un accidente urgente. Gonzalo tecleaba rápidamente en el ordenador. Además, necesita dinero con urgencia. El Grupo Mendoza ha tenido grandes problemas financieros últimamente. Necesitaba liquidar urgentemente tu 25% de las acciones de Astilleros Montijo para tapar los agujeros. En la pantalla apareció la imagen de una cámara de seguridad. Era ese tramo del paseo marítimo donde habíamos caído a la ría. Ya estaba acordonado. En la noche brillaban los flashes de las cámaras de televisión, incluyendo las unidades móviles del popular canal Secretos de Pareja, además de camiones de bomberos, ambulancias y la Policía Nacional. Todo estaba bloqueado. Rodrigo, empapado hasta los huesos, estaba arrodillado junto al agua, apretando mi chaqueta y llorando ante las cámaras. Berta, actuando como miembro de la familia, estaba a su lado con los ojos enrojecidos, apoyándolo con una expresión de dolor extremo. Mi pobre esposa y mi hermano enfermo. Rodrigo, dirigiéndose a los micrófonos de los reporteros de Secretos de Pareja, lloraba tanto que se atragantó un par de veces. No pude salvarlos. Las puertas no se abrían. Vi cómo el coche se hundía. Todo es culpa mía. ¿Por qué no morí con ellos? Mirando al hombre que lloraba en la pantalla, me quedé callada en la roca. Mi mano derecha apretaba con fuerza el vaso térmico frío. Mis nudillos se pusieron blancos por la tensión. Los músculos de mis mejillas temblaron por la ira contenida. Luego solté una risa muy fría y clara. Qué bien actúa. Si no se hace actor, será una gran pérdida para el cine español. Miraba la pantalla. Mi voz era absolutamente plana. Gonzalo no dijo nada, solo me miraba en silencio. Sabía que la Valeria, a la que habían protegido como a una flor de invernadero, y que creía en ilusiones románticas, había muerto en esa agua helada. Ahora había sobrevivido la que había sido despedazada y estaba dispuesta a arrastrar a esa gente al infierno. En la esquina inferior derecha de la pantalla apareció de repente una notificación de un mensaje cifrado. Gonzalo lo abrió. Era una foto tomada desde un ángulo inclinado, obviamente a escondidas. En la foto había un documento sobre una mesa de madera maciza. En el encabezado del documento se leía claramente: Declaración de urgencia sobre la transferencia extrabursátil de los derechos de las acciones de Astilleros Montijo. Es de Pilar, explicó Gonzalo. Pilar había trabajado en la casa de los Mendoza durante 7 años como ama de llaves. Siempre había sido una mujer callada, humilde y honrada. Una vez, por casualidad, la ayudé a pagar el tratamiento de leucemia de su nieto en la sanidad privada, y ella lo recordó. Rodrigo ni siquiera podía imaginarse que todo lo que sucedía en su despacho estaba bajo la atenta mirada de Pilar. Rodrigo ya ha iniciado el procedimiento de transferencia de acciones. Me quedé mirando las palabras en la foto, calculando rápidamente en mi cabeza. Según la ley española, si no se encuentra el cuerpo, se necesita mucho tiempo para declarar a una persona fallecida. Pero Rodrigo no puede esperar. Gonzalo mostró otro documento en la pantalla. Mañana convocará una reunión interna de la Junta Directiva de Astilleros Montijo. Usando esos supuestos poderes de inversión que firmaste, intentará forzar la transferencia de las acciones. En cuanto se complete la transferencia, las venderá inmediatamente para tapar el agujero financiero de los Mendoza. Que siga soñando, solté 3 palabras con frialdad. Valeria. De momento no podemos dejarnos ver, me miró Gonzalo.
Actúa con tanta arrogancia porque seguramente tiene preparados documentos falsos para responder a las preguntas de los accionistas. Tenemos el móvil del asesinato, pero el coche en el que nos hundíamos ya ha sido sacado por sus hombres o la policía. No hay pruebas directas de que bloqueara tu cinturón. Puede echarle la culpa a un trágico accidente. Lo entiendo. Respiré hondo, obligándome a calmarme. Para que caiga definitivamente, un accidente de coche no es suficiente. Después de todo, quiere las acciones. Entonces lo obligaré a mirar cómo escala hasta la cima, y luego, de una patada, lo tiraré desde allí. Miré a Gonzalo. Hermano, ¿tiene Pilar la posibilidad de colocar algo en el dormitorio de Rodrigo? Los ojos de Gonzalo brillaron. ¿Qué tienes en mente? Si Berta se atrevió a esperarlo en la orilla, significa que conocía su plan. Esos dos parecen muy unidos, pero en realidad ambos son extremadamente egoístas. Analicé con frialdad. Rodrigo es desconfiado por naturaleza y sumamente engreído. Berta es vanidosa y codiciosa. Solo hay que crear una grieta entre ellos, y empezarán a devorarse mutuamente. Pilar suele limpiar el dormitorio de los dueños. Colocar un micrófono en miniatura no es problema, pero sí es algo más grande. El riesgo es muy alto, sopesó Gonzalo. No se necesita nada más grande. Basta con que se escuche de qué hablan. Me levanté y me acerqué al borde de la cueva, mirando el agua insondable. Como creen que estamos muertos, en sus conversaciones privadas seguro que no se contendrán al jactarse de su victoria. Y si grabamos su conversación, donde confiesan el asesinato, se convertirá en el clavo definitivo de su ataúd, terminó Gonzalo por mí. Rápidamente escribió algo en el ordenador, enviando instrucciones a Pilar. Luego sacó de otra caja impermeable 2 equipos de buceo nuevos. No podemos quedarnos aquí. Mañana por la mañana, Rodrigo sin duda organizará una búsqueda exhaustiva en esta parte de la ría. Tiene que interpretar su papel hasta el final. Tiene que demostrar a todos que nos busca, vivos o muertos. ¿A dónde vamos? Cogí el equipo. De vuelta a Vigo. Los ojos de Gonzalo eran glaciales. El lugar más peligroso es el más seguro. Tengo un sótano en un edificio abandonado cerca del chalet de los Mendoza en Toralla. Me cambié rápidamente. Me puse el respirador y volví a saltar al agua helada. Esta vez ya no había el miedo de antes, porque sabía que cuando volviera a emerger de esta agua, para Rodrigo y Berta empezaría una pesadilla. Rodrigo, ni siquiera sabes en qué clase de demonio se convierte una persona a la que has empujado al infierno con tus propias manos. Disfruta de los últimos días de tu triunfo. Tu vida y todo lo que tan cuidadosamente intentaste arrebatarle a la familia Montijo, lo recuperaré con intereses. En el sótano del edificio abandonado a las afueras de la ciudad olía a humedad y a moho de hormigón podrido. Era el escondite preparado por Gonzalo. Nos quitamos los trajes de buzo y nos pusimos ropa negra. El reloj de la pared marcaba las 2 de la madrugada. Afuera caía un aguacero torrencial. Las gotas golpeaban el marco de hormigón sin cristales, salpicando finas gotas. Mensaje de Pilar. Las ventanas del despacho y el dormitorio del segundo piso no estaban cerradas. Zona muerta del sistema de seguridad junto al conducto de ventilación del garaje en el patio trasero. Gonzalo se metió en el bolsillo un pequeño destornillador y un mini dispositivo de metal negro. Se giró hacia mí. Listos. Asentí, recogiéndome el pelo en una coleta baja y tirante. En el espejo vi mi rostro pálido, pero mi mirada era brillante. Bajo la cobertura de la noche y la lluvia, regresamos sigilosamente a la casa en la que había vivido durante 3 años. Esta mansión en la ladera era un regalo de bodas de mis padres. Cada árbol, cada arbusto, incluso la rosaleda del patio trasero, todo había sido plantado por mis manos. Ahora parecía un monstruo acechando en la oscuridad, emitiendo un olor nauseabundo. Esquivando la cámara de la entrada principal, trepamos ágilmente por la pared del garaje. Los movimientos de Gonzalo eran ligeros y rápidos como los de un leopardo nocturno. Era difícil imaginar que este cuerpo lleno de fuerza explosiva hubiera pasado 15 años enteros en una silla de ruedas. Lo seguía. El agua de lluvia me bajaba de la frente a los ojos. Escocía, pero no me atrevía ni a parpadear. Cruzando la terraza del segundo piso, pegándonos a la pared, avanzamos lentamente hacia la puerta cristalera del dormitorio. Las cortinas estaban tupidas, pero quedaba una estrecha rendija. Desde la habitación se filtraba una tenue luz amarilla. Llegaban voces amortiguadas de un hombre y una mujer. Gonzalo se agachó, sacó el mini dispositivo del bolsillo, retiró hábilmente el embellecedor de aluminio de la esquina del marco de la ventana, colocó allí el microinsecto y luego conectó el cable al cableado existente en la pared. Todo el proceso llevó menos de 2 minutos. Su profesionalidad asombraba. Me puso un auricular Bluetooth en el oído izquierdo y otro en su derecho. Las voces de la habitación se volvieron nítidas de inmediato. Hoy en la ría me dolía tanto la cabeza por el viento,
Y esos reporteros del canal Secretos de Pareja son simplemente insoportables. Los flashes casi me ciegan. Era la voz de Berta, perezosa y coqueta. Paciencia, cariño. Se escuchó la voz de Rodrigo, acompañada del tintineo de unas copas. Bebe un poco de vino tinto, caliéntate. El día de hoy se puede considerar un éxito. Merece ser celebrado. ¿Estás seguro de que esas puertas realmente no se abrieron? ¿Y si tuvieron suerte y alguien los salvó? Berta parecía seguir dudando. Imposible. Rodrigo sonrió con frialdad. En su voz resonaba la seguridad y el desprecio. Preparé las puertas traseras de ese coche hace mucho tiempo. En cuanto aumenta la presión del agua, no las abres desde dentro ni con un mazo. Y en cuanto a Valeria, esa idiota, amarré su cinturón de seguridad a muerte al armazón de acero debajo del asiento. No solo porque es una mujer débil, ni siquiera un hombre sano se habría soltado. Y para colmo, en el asiento trasero estaba el paralítico inútil. Ahora seguro que ya han sido arrastrados por la corriente al océano abierto. Estaba de pie tras la ventana. La lluvia helada me empapaba la ropa. Al escuchar esto, contuve la respiración. Me mordí el interior de la mejilla hasta hacer sangre. Por cierto, ese inútil sí que es duro de pelarse, río Berta. Tantos años viviendo a vuestra costa. ¿Cómo lo soportabas? Si no hubiera tenido que adormecer a Valeria para que me cediera voluntariamente la gestión de los proyectos clave del astillero, hace tiempo que habría echado a ese inválido a la calle, gruñó Rodrigo. De todos modos, Valeria también era bastante idiota. Durante todos estos 3 años, cada noche le añadía dosis mínimas de neuroinhibidores a su leche caliente. Y ella realmente creía que tenía insomnio y pérdida de cabello por exceso de trabajo. Y encima su barra de labios favorita. Aquí Rodrigo hizo una pausa. Su voz se volvió siniestra. A la barra de labios le añadí un polvo que destruye lentamente las válvulas cardíacas. Incluso si no la hubiera ahogado hoy, no habría pasado ni medio año, y habría muerto de insuficiencia cardíaca repentina, en silencio y sin llamar la atención. De pie bajo la lluvia, sentí cómo se me entumecían los brazos y las piernas. Neuroinhibidores, polvo que destruye el corazón. Recordé las innumerables veces que me miraba con ternura mientras bebía la leche, las innumerables veces que, antes de salir, él mismo me pintaba los labios y me susurraba al oído que era la esposa más hermosa del mundo. Resultó que cada caricia era un paso hacia la muerte. Mis uñas se clavaban profundamente en las palmas de mis manos. Mi cuerpo temblaba sin control. No era miedo, sino un verdadero dolor físico por la brutal mentira y maldad. Gonzalo notó mi estado. Una mano cálida y fuerte se apoyó firmemente en mi nuca, transmitiéndome fuerza en silencio. Bueno, basta ya de hablar de los muertos. Por desgracia, la voz de Berta volvió a ser empalagosa. ¿Cómo va lo de los documentos? Mi bebé está impaciente por llamarte papá legalmente. No te preocupes. Ya lo he arreglado con el abogado Navarro. Mañana, como heredero de primera línea, convocaré una junta extraordinaria de accionistas de Astilleros Montijo. En cuanto esos viejos firmen los papeles, el 25% de las acciones será mío. Entonces venderé de inmediato ese terreno en el sur de la ciudad a compradores extranjeros. Ganaré decenas de millones de euros. Cubriré las pérdidas de nuestra familia. Y con el resto del dinero nos iremos los 3 al extranjero a vivir a todo lujo. ¡Qué inteligente eres! Berta se rió y lo besó. La luz roja de la grabadora parpadeaba uniformemente en la oscuridad. Era suficiente. Estas confesiones de crímenes se estaban grabando íntegramente en el servidor en la nube de Gonzalo. Gonzalo me hizo una señal. Salimos sin hacer ruido de esa casa envenenada por el mismo camino. De vuelta en el sótano, me quité la chaqueta mojada y me sequé el pelo con una toalla. Gonzalo me pasó una taza de agua caliente. El vapor empañó mi mirada. La grabación es muy nítida. Gonzalo hizo 3 copias de seguridad del archivo de audio. Su mirada era fría. Mañana, en la junta de accionistas, esto será su sentencia de muerte. No, mañana no es suficiente. Sostuve la taza, sintiendo el calor en las manos. Mi voz era sorprendentemente tranquila. Ha estado planeando todo esto durante mucho tiempo. Creía que ya estaba en la cima de la pirámide. Si antes de la junta de accionistas no le hacemos sentir el miedo de caer al abismo, no habrá valido la pena por los venenos con los que me alimentó. Gonzalo interrumpió su trabajo y me miró. ¿Qué quieres hacer? Acaba de cometer un asesinato y mañana se apresura a cobrar la herencia. En un momento así, sus nervios, aunque excitados, son en realidad muy frágiles y paranoicos. Miraba los círculos en el agua de la taza. Hermano, ayúdame a entregarle un gran regalo. Quiero que esta noche no pueda pegar ojo. A la noche siguiente, la lluvia cesó. Una espesa niebla cubrió la ciudad de Vigo. Rodrigo acababa de terminar una reunión secreta con varios altos directivos de los astilleros y conducía solo en su Mercedes negro de vuelta a su chalet en la ladera.
La imagen de las cámaras hackeadas de la red de tráfico municipal se transmitía en tiempo real a la pantalla de nuestro sótano. Estaba sentada frente al monitor viendo el coche circular tranquilamente. De repente, de un ángulo muerto, un todoterreno negro sin matrícula saltó como una bestia oscura y se pegó a la parte trasera del Mercedes. Era Gonzalo. Rodrigo evidentemente notó que algo andaba mal. El Mercedes empezó a acelerar, pero el todoterreno negro, como si estuviera pegado, no se separaba sin importar cómo Rodrigo cambiara de carril, manteniéndose muy cerca de su parachoques. Los dos coches emprendieron una persecución por la autovía desierta en la noche. Rodrigo no era el mejor conductor, especialmente en una situación tan estresante. Su coche casi chocó contra la barrera varias veces en las curvas. En el vídeo se veía cómo giraba el volante con nerviosismo. Gonzalo no le daba tregua. El todoterreno aceleró bruscamente. Lo adelantó por el carril exterior y luego giró violentamente a la derecha. Con un chirrido de neumáticos y un haz de chispas, el Mercedes fue empujado a la fuerza hacia el arcén en un tramo vacío del paseo marítimo. Era el mismo lugar donde nuestro coche había caído a la ría ayer. En el vídeo, los faros del Mercedes iluminaban el maletero del todoterreno. La puerta del todoterreno se abrió. Salió un hombre con un abrigo negro y una máscara completamente negra en la cara. Su caminar era firme y aplastante. En la mano llevaba una barra de hierro oxidada que había encontrado en algún lugar del camino. Rodrigo estaba encerrado en el asiento del conductor. Las puertas estaban bloqueadas. A través del cristal podía imaginar la expresión de terror en su rostro. El hombre enmascarado se acercó a la puerta del conductor del Mercedes. Se quedó quieto 2 segundos. Luego levantó la barra y golpeó el cristal con fuerza. El cristal blindado se cubrió de inmediato de una telaraña de grietas. Luego, un segundo golpe, un tercero. El sonido del cristal roto en el paseo marítimo vacío sonaba especialmente fuerte. Finalmente, con un fuerte estruendo, todo el cristal se hizo añicos. Los fragmentos cayeron sobre Rodrigo. Rodrigo, aterrorizado, se cubrió la cabeza con las manos, se encogió en el asiento y gritó. El hombre enmascarado no hizo nada más. Simplemente se quedó junto a la ventanilla y miró a Rodrigo con frialdad, como si fuera su presa. Luego levantó lentamente la mano derecha. Entre sus dedos sostenía un anillo, mi anillo de compromiso. Ayer, cuando caímos a la ría, mis dedos se encogieron por el agua y el anillo se deslizó, quedando en el habitáculo. Hoy, Gonzalo, buceando, lo había recuperado expresamente. En el anillo todavía había lodo de la ría y un olor a fango estancado. El hombre enmascarado movió la mano. El anillo frío golpeó a Rodrigo directamente en la cara. Luego resbaló por su pálida mejilla y cayó sobre su muslo. Rodrigo miró el anillo como si hubiera visto el mal más terrible del mundo. Sus pupilas se dilataron. De su garganta escapó un sonido extraño y empezó a temblar entero. El hombre enmascarado, sin decir una palabra, se dio la vuelta, se subió al todoterreno, arrancó el motor y desapareció en la niebla nocturna. Estaba sentada en el sótano frente a la pantalla, y vi cómo Rodrigo se desplomaba en el asiento del conductor. Un sudor frío le empapaba la camisa. Boqueaba buscando aire, como un pez fuera del agua. Sus manos se aferraban al volante con un agarre de la muerte, pero ni siquiera tenía fuerzas para volver a arrancar el coche. Ahí tenéis a un hombre respetable. Quítale esa fachada y por dentro es pura podredumbre. Cogí un vaso de agua fría de la mesa y di un sorbo. Este era solo el primer paso. Él es desconfiado por naturaleza. Ese anillo es como una semilla que echará raíces rápidamente en su alma. Crecerá hasta convertirse en un árbol enorme y destruirá todas sus relaciones, supuestamente seguras. Y, en efecto, no había pasado ni una hora cuando desde el micrófono llegó la furiosa voz de Rodrigo. Había regresado al chalet a toda velocidad, ni siquiera se había quitado los zapatos. Irrumpió en el dormitorio y arrancó de un tirón a Berta, que dormía en la cama. «Has sido tú». La voz de Rodrigo estaba llena de locura contenida. «¿Tú le has dado mi ubicación a alguien? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué son estas tonterías en medio de la noche?» Berta se despertó asustada. Al ver la cara deformada de Rodrigo, instintivamente retrocedió hacia una esquina de la cama. «He estado en casa todo el tiempo. ¿A quién le iba a dar tu ubicación? Y encima lo niegas». Rodrigo tiró con todas sus fuerzas el anillo de compromiso embarrado sobre la mesita de noche. «Esta noche me pararon en el paseo marítimo, y me tiraron esta porquería. En esa carretera no hay cámaras. Aparte de ti, solo un par de personas sabían de mi cena de hoy. ¿Te has aliado con alguien? ¿Quieres jugar tu propio juego en este momento decisivo? Rodrigo, ¿tienes cerebro?» Berta, al ver el anillo, también palideció, pero de inmediato levantó la voz para responderle. «Llevo a tu hijo».
Pronto seré la legítima señora Mendoza. ¿Por qué iba a delatarte? En mi opinión, eres tú el que tiene la conciencia sucia. Por eso ves fantasmas. En la habitación estalló una furiosa pelea. El veneno de las sospechas mutuas, una vez desatado, se propaga rápidamente. Rodrigo era un egoísta refinado. No confiaba en nadie al 100%, y mucho menos en una persona igual de egoísta y codiciosa como Berta. Escuché sus insultos mutuos por los auriculares, y en mis labios apareció una fría sonrisa. Era la hora. Abrí en el ordenador un archivo preparado de antemano. Era una lista falsa de transferencias de activos al extranjero, creada por Gonzalo mediante técnicas informáticas. La lista mostraba que Rodrigo estaba transfiriendo en secreto grandes sumas de dinero desde España a una cuenta privada en las Islas Caimán. El único beneficiario de la cuenta era el propio Rodrigo. Utilizando una dirección IP extranjera encriptada y en nombre de un abogado anónimo, envié ese archivo al correo personal de Berta. En el cuerpo del correo añadí una sola frase. Señora Salgado, parece que su pareja no tiene intención de compartir su futura riqueza con usted. Este documento es la confirmación de la transferencia de activos que gestionó a través de nuestro bufete de abogados. Piense en su futuro. Al enviar el correo, me recosté en la silla y esperé a que la presa cayera en la trampa. La mayor debilidad de Berta, la vanidad y la codicia. Se había esforzado tanto por meterse en la cama de Rodrigo, sin importarle siquiera ser cómplice del asesinato de su propia hermanastra, solo por esa riqueza imaginaria. En cuanto comprendiera que solo había sido una herramienta para apoderarse de los activos, y que podían deshacerse de ella en cualquier momento, su sentido de propiedad y su egoísmo estallarían. A la mañana siguiente el sol salió como de costumbre. Pilar envió un breve mensaje. Por la mañana, después de que el señor se fuera, la señora Berta entró en el despacho. Estuvo mucho tiempo frente a la caja fuerte. Miré el mensaje. Di un sorbo de agua tibia. La temperatura era perfecta. Berta había mordido el anzuelo. Empezó a transferir en secreto los fondos líquidos de Rodrigo que quedaban en las cuentas españolas. Esos dos, al enfrentarse a cantidades ingentes de dinero y a un miedo desconocido, finalmente habían empezado a devorarse mutuamente. Y eso era exactamente lo que yo quería. Solo cuando el caos reinara en su bando y perdieran la cabeza por completo, la siguiente acción principal sería aún más emocionante. Una nueva mañana. La sala de conferencias en el último piso de la sede de Astilleros Montijo. El cielo estaba nublado. En el aire flotaba un presentimiento de tormenta. Las pesadas puertas de caoba estaban herméticamente cerradas. En el interior se decidía el destino de la empresa. La imagen de las cámaras había sido interceptada por Gonzalo. Alrededor de la larga mesa de negociaciones reinaba la tensión. Rodrigo vestía un traje de alta costura impecable, con el cabello perfectamente peinado, pero las ojeras y una ligera hinchazón revelaban su noche de insomnio y ansiedad. A sus espaldas estaban dos abogados con trajes elegantes. Delante de él, 100 páginas de gruesos documentos. Enfrente estaban sentados varios de los antiguos accionistas que habían construido el astillero con mi abuelo y mis padres. A la cabeza estaba Ignacio Zúñiga, un hombre de cabello canoso, con la cara roja de ira. Rodrigo, no te pases de la raya. Ignacio Zúñiga golpeó la mesa con furia, señalando los documentos. Valeria desapareció hace menos de 2 días. Los equipos de rescate aún no han dicho nada concreto, y tú ya vienes con prisa, con estos poderes notariales falsificados, exigiendo el traspaso de las acciones. ¿Has venido a repartirte la herencia de los muertos? Señor Zúñiga, no sea tan grosero. Rodrigo se recostó en la silla, cruzó los brazos sobre el pecho y fingió un dolor mezclado con una forzada preocupación por los intereses de la empresa. Valeria y Gonzalo sufrieron una desgracia. Yo soy el que más sufre, pero una empresa tan grande como Astilleros Montijo no puede quedarse sin dirección. La financiación del proyecto en el sur de la ciudad ya ha sido suspendida. Si yo, como principal accionista, no doy un paso al frente y firmo los documentos de aval, toda la empresa estará al borde de la quiebra. Hago esto para salvar los intereses de la familia Montijo. Tonterías, gritó otro viejo accionista señalando el testamento. Esta no es la firma de Valeria. Ella siempre hacía un rasgo característico al final de su firma. Y esta letra es rígida, muerta, claramente falsa. Aquí está el informe de los peritos calígrafos, con el sello correspondiente. El abogado de Rodrigo Navarro dio un paso adelante, presentando fríamente otro documento. Estimados accionistas, si tienen dudas sobre la autenticidad de la firma, pueden presentar una demanda en los tribunales. Pero hasta entonces, de acuerdo con los estatutos de la empresa y este poder notarial legal,
El señor Mendoza tiene derecho a asumir inmediatamente todas las acciones pertenecientes a la señora Montijo. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Ignacio Zúñiga temblaba de ira, pero no podía hacer nada contra esos documentos legales, aparentemente impecables. Rodrigo estaba preparado. Hacía tiempo que había sobornado a todas las instancias. Esos supuestos peritajes no eran más que un trámite. Rodrigo miró a los viejos accionistas, furiosos pero impotentes. En sus ojos brilló la sombra de una locura triunfante. Sabía que en cuanto firmara los papeles hoy, ese enorme pastel llamado Astilleros Montijo caería definitivamente en sus manos. Cogió de la mesa su pluma estilográfica Montblanc y le quitó el capuchón. La punta flotaba sobre la línea de firma en el acta de transferencia de acciones. El aire se congeló. En el vídeo de la cámara de seguridad se veía cómo las comisuras de sus labios se elevaban involuntariamente, formando una sonrisa de victoria. En el mismo momento en que la punta de la pluma iba a tocar el papel, las dos pesadas puertas de caoba se abrieron de golpe, empujadas con fuerza desde el exterior. Las hojas de la puerta se estrellaron contra la pared con un ruido ensordecedor. Todas las miradas se volvieron inmediatamente hacia allí. La mano de Rodrigo tembló bruscamente. El afiladeciado plumín dejó una fea línea negra sobre el papel blanco, rasgando el valioso documento. Yo, con un elegante traje negro, di un paso firme cruzando el umbral y me paré frente a todos. En la sala de conferencias se hizo el silencio absoluto. Solo el débil eco del golpe de la puerta contra la pared vibraba en el aire. Las miradas de todos, como guiadas por hilos invisibles, se dirigieron hacia mí. La taza en la mano de Ignacio Zúñiga se quedó congelada en el aire. Algunos accionistas, que ya estaban listos para rendirse, se olvidaron hasta de cómo respirar. Y Rodrigo, sentado a la cabecera de la mesa, se petrificó, como si le hubieran succionado toda la sangre, sin soltar la pluma de la mano. Bajé la mirada hacia el poder notarial bajo su mano. Debido al brusco tirón, la cara pluma de oro había desgarrado el papel blanco como la nieve, dejando una fea rotura. La tinta negra se extendía rápidamente por las fibras del papel, recordando al veneno que tan cuidadosamente había ocultado durante esos 3 años, pero que finalmente había salido a la luz. ¿Qué ocurre, señor Mendoza? Le tiembla la mano. ¿Es por miedo o ha visto un fantasma? Cerré la puerta detrás de mí. Los tacones de mis zapatos resonaron clara y rítmicamente sobre el suelo de mármol. Tú. Rodrigo, como un pez atrapado en el anzuelo, intentó decir algo. Sus ojos estaban desorbitados. Sus labios estaban blancos y temblaban. No pudo articular ni una sola palabra coherente. Se apoyó bruscamente en la mesa intentando levantarse, pero las piernas le fallaron y sus rodillas golpearon con un ruido sordo contra el borde de la mesa. Su aspecto era patético cuando se desplomó de nuevo en el sillón de cuero, que se había deslizado medio metro hacia atrás. Sus dos abogados también se quedaron helados. Aún sostenían en sus manos la misma declaración de presunción de fallecimiento. Valeria, ¿de verdad eres tú? Ignacio Zúñiga fue el primero en reaccionar. Apartó bruscamente su silla, se levantó y en 2 zancadas se acercó a mí, examinándome de pies a cabeza. No has muerto. ¿Qué demonios está pasando? Los equipos de rescate decían: Señor Zúñiga, siento haberle preocupado. Hice una leve reverencia a este hombre que me conocía desde niña. Mi voz era tranquila. Tuve suerte. La ría no pudo retenerme. Aunque alguien deseaba fervientemente que me quedara en el fondo para siempre, dejándole vía libre para apoderarse de nuestra empresa, mi mirada pasó por encima del hombro de Ignacio Zúñiga y se clavó directamente en Rodrigo. Me detuve a 3 pasos de él. El dedo índice de mi mano derecha, bajado a un lado de mi cuerpo, temblaba ligeramente de forma involuntaria. Era la última reacción instintiva de mis músculos a la fachada de un falso matrimonio de 3 años que se desmoronaba, pero no permití que ese temblor se extendiera. Con el pulgar presioné la articulación del dedo índice, aplastando definitivamente esa débil chispa de vulnerabilidad. Rodrigo, el agua de la ría está helada. Lo miré desde arriba. Mi voz era clara como el hielo. Cuando estabas abrazando a Berta en la orilla celebrándolo, ¿pensaste que volvería? Esta frase hizo detonar la sala de conferencias. Los accionistas empezaron a murmurar. Sus miradas hacia Rodrigo cambiaron del miedo a la conmoción y al desprecio abierto. Valeria, ¿qué tonterías estás diciendo? Rodrigo finalmente recuperó el habla tras el shock inicial. Su arrogancia y astucia innatas volvieron a tomar el control. Apretando los dientes, se apoyó en la mesa y se levantó, intentando parecer tranquilo. Me señaló. Desapareciste en el agua. Te he buscado día y noche por la costa. Todos los medios hablaban de ello. ¿Y ahora apareces de repente y en lugar de estar agradecida me echas fango encima?
¿Acaso la caída al agua te dañó el cerebro? Ha empezado con paranoia. Se giró hacia los abogados. El estado mental de la señora Montijo es claramente inestable. Pónganse en contacto con el hospital inmediatamente. Hasta que obtengamos un informe psiquiátrico, este poder para gestionar las acciones sigue en vigor. Hasta que no ven el cadáver, no sueltan una lágrima. Sonreí con frialdad y saqué del bolsillo de mi chaqueta una grabadora de metal negro, tirándola con fuerza sobre la mesa. Pulsé el botón de reproducción. El sistema de sonido de la sala ya había sido interceptado por Gonzalo. En el segundo siguiente, la siniestra y engreída voz de Rodrigo, grabada la pasada noche de lluvia, resonó por los altavoces de alta calidad en todos los rincones de la sala. Preparé las puertas traseras de ese coche hace mucho tiempo. Amarré su cinturón de seguridad a muerte al armazón de acero debajo del asiento. Ahora seguro que ya han sido arrastrados por la corriente al océano abierto. Luego sonó la risa coqueta de Berta y las confesiones aún más escalofriantes de Rodrigo. Cada noche le añadía dosis mínimas de neuroinhibidores a su leche caliente. A la barra de labios le añadí un polvo que destruye lentamente las válvulas cardíacas. Durante esos 2 minutos que duró la grabación, parecía que habían succionado el aire de la sala. Los rostros de los viejos accionistas se oscurecieron. Ignacio Zúñiga temblaba de ira. Su dedo, señalando a Rodrigo, temblaba. Tú, la familia Montijo te trató tan bien y tú les has pagado con este veneno. Los músculos de la cara de Rodrigo se contraían espasmódicamente. Su respetada máscara había sido arrancada hasta el último pedazo. Se abalanzó sobre la mesa intentando agarrar la grabadora, como un perro rabioso acorralado. ¡Boom! Las puertas de la sala se abrieron de nuevo. Esta vez entraron 4 agentes de la Policía Nacional armados. Al mando iba el inspector Castillo, con una orden de detención en la mano. Rodrigo Mendoza, hemos recibido una denuncia anónima y tenemos pruebas preliminares. Es usted sospechoso de intento de asesinato. El inspector Castillo, con rostro de piedra, le mostró su placa. 2 policías detrás de él se acercaron rápidamente y, inmovilizando a un enloquecido Rodrigo, lo presionaron contra la mesa. Las esposas frías se cerraron en sus muñecas con un clic metálico. ¿Qué hacen? Suéltenme. Soy el presidente en funciones de Astilleros Montijo. Esa grabación es falsa. Es un montaje. Rodrigo forcejeaba furiosamente. Sus gafas de montura dorada cayeron al suelo y fueron aplastadas por la bota de un policía. El inspector Castillo ignoró sus gritos. Se giró y sacó una bolsa de pruebas transparente. En su interior había un trozo de cinturón de seguridad pálido por el agua y un alambre de acero oxidado. Son fragmentos recuperados hace media hora por los buzos de los restos del coche en el lugar de los hechos. La hebilla del cinturón de seguridad fue saboteada intencionadamente y apretada con alambre de acero. Las marcas del corte coinciden exactamente con las de unos alicates de la caja de herramientas de su garaje. El inspector Castillo lo miró sin un ápice de emoción. Rodrigo Mendoza, su función ha terminado. Llévenselo. Rodrigo fue arrastrado hacia la salida. Al pasar a mi lado, de repente dejó de forcejear y clavó sus ojos en mí. En su mirada, normalmente llena de una tierna sonrisa. Ahora, solo había sangre y pura maldad. No desvié la mirada. Simplemente me incliné ligeramente y dije con una voz que solo nosotros 2 podíamos escuchar. No tengas prisa. Ese hombre enmascarado que te regaló el anillo en el paseo marítimo. Me pidió que te diera un mensaje. Aquello era solo el aperitivo. Las pupilas de Rodrigo se contrajeron bruscamente. De su garganta salió un gemido imposible. Se aflojó como un saco de huesos, y los policías casi tuvieron que llevarlo en vilo fuera del edificio. La asamblea de accionistas terminó en un escándalo, pero recuperé con éxito el control de la empresa. Sin embargo, la partida de ajedrez no había terminado ahí. 3 días después, en un apartamento de lujo en el centro de la ciudad, estaba de pie junto a un gran ventanal contemplando la ciudad sumergida en las luces de neón. En el cristal se reflejaba mi rostro frío. En la tableta que tenía en la mano había una noticia publicada hacía 10 minutos. Rodrigo Mendoza puesto en libertad bajo fianza. Las pruebas de la policía eran contundentes, pero el padre de Rodrigo, Arturo Mendoza, un viejo zorro que siempre permanecía en la sombra y era conocido por su crueldad, finalmente había entrado en juego. Utilizó las conexiones políticas y empresariales que había acumulado durante décadas en Madrid y Galicia. Contrató a los mejores abogados penalistas. Los abogados encontraron un resquicio en la cadena de custodia de las pruebas. La grabación solo demostraba mala intención, pero no establecía un vínculo directo con la acción. Y en cuanto al alambre encontrado, Rodrigo juró que eran restos de una reparación del coche en un taller no oficial. Sin una cadena de pruebas completa, tras pagar una fianza astronómica y presentar certificados médicos aportados por Arturo Mendoza, abandonó temporalmente la prisión preventiva. A una víbora no se la aplasta tan fácilmente,
Gonzalo estaba sentado en el sofá limpiando su cuchillo táctico negro. La hoja brillaba fríamente a la luz de las lámparas. Arturo Mendoza está en acción. Ese viejo no sacó a Rodrigo para que se quede en casa arrepintiéndose. Si ha hecho un gasto tan enorme para sacarlo, significa que el agujero financiero en el grupo Mendoza se ha vuelto tan grande que ya no se puede ocultar. Me di la vuelta y dejé la tableta sobre la mesa. Rodrigo ahora es un verdadero perro rabioso. No consiguió las acciones de los astilleros, y ahora la familia Mendoza se enfrenta a la quiebra. Su única salida es silenciarme para siempre. En ese momento sonó el móvil sobre la mesa. En la pantalla apareció un número cifrado desconocido, pero yo sabía quién era. En un momento así, aparte de ella, nadie llamaría desde un número así. Contesté y encendí el altavoz. Hermana, soy yo. La voz de Berta al otro lado temblaba y estaba llena de lágrimas reprimidas. Contrastaba fuertemente con esa voz coqueta y malvada de la grabación. Te lo ruego, sálvame. Miré a Gonzalo. En mis labios apareció una sonrisa sardónica. Al micrófono, dije con una voz tan tranquila como agua estancada. Berta, ¿con qué derecho me llamas hermana? Cuando estabas de pie con tu gran barriga en la orilla viendo cómo me ahogaba, por alguna razón no pensaste que era tu hermana. Lo sé, cometí un error. Sé de verdad que cometí un error. Berta se echó a llorar al teléfono. Todo esto. Rodrigo me obligó. Tú misma oíste la grabación. Él lo tramó todo. Él saboteó el coche. Yo soy solo una débil mujer embarazada. ¿Qué podía hacer? Hermana, Rodrigo se ha vuelto loco. Cuando lo soltaron, se enteró de que yo le había transferido el dinero en secreto. Ahora quiere matarme. Él y su padre ya me han encerrado en el antiguo astillero abandonado en la zona portuaria de Bouzas. Quieren quemarme junto con el bebé. Hermana, llama a la policía o ven tú misma. Tengo un pendrive con material comprometedor sobre Arturo Mendoza, su contabilidad en B. Si me salvas, te lo daré todo. Su actuación era torpe. Cada palabra, con el énfasis en la hora, el lugar y el cebo. La familia Mendoza evidentemente estaba desesperada. Intentaban usar a Berta como cebo para atraerme a ese astillero abandonado. En cuanto llegara al rescate, me esperaría un incendio cuidadosamente planeado o un asalto de matones. Querían deshacerse de mí, su único obstáculo, de un solo golpe. El antiguo astillero en la zona sur de la ciudad. Fingí dudar, pero mis dedos ya marcaban el ritmo sobre la mesa. ¿Por qué habría de creerte? Hermana, lo juro, estoy a un paso de la muerte. Ya han rociado todo con gasolina. Ay, hermana, sálvame, sálvame. La llamada terminó con un grito desgarrador, dejando solo la señal de comunicando. Gonzalo, tras limpiar el cuchillo, lo enfundó en su pierna, se levantó y estiró sus anchos hombros. En su mirada no había ni un ápice de duda, solo la fría precisión de un cazador. Una invitación poco sutil a una trampa, evaluó Gonzalo. Conozco ese viejo astillero. Era el punto de transbordo de los Mendoza para el contrabando en los inicios de su imperio. El terreno es complicado, fácil de defender. Por dentro está lleno de líquidos inflamables y madera vieja. Han elegido ese lugar para provocar un incendio en el que no queden ni las cenizas. Si ya han preparado el escenario, sería de mala educación no asistir a la función y no apreciar los esfuerzos del viejo Mendoza. Miré fríamente hacia la ventana oscura. Mi mente, como un mecanismo de precisión, descartó toda emoción, dejando solo el cálculo frío. No solo iré, les mostraré lo que es una verdadera derrota. El viejo astillero en el sur de la ciudad estaba situado al borde de una zona industrial desolada. Enormes grúas pórtico oxidadas, como esqueletos de bestias prehistóricas, se alzaban solitarias bajo un cielo sin estrellas. En el aire, flotaba un olor penetrante a gasoil, sal marina y metal en descomposición. No llevé a nadie conmigo. Sola, en un coche discreto, me detuve ante las puertas de hierro abandonadas del astillero. Empujando las pesadas hojas, entré. El interior de la nave era inmenso. Sobre mi cabeza, el techo agujereado de uralita. La luz de la luna, filtrándose por los agujeros, dibujaba patrones pálidos sobre el suelo de hormigón manchado de aceite. Hermana, de verdad has venido. En el centro de la nave vacía, Berta estaba atada a una columna de carga, con el pelo revuelto, cubierta de polvo. Al verme, un extraño destello pasó por sus ojos llenos de miedo. Me detuve a 10 pasos de ella, sin acercarme más. Era una distancia absolutamente segura y un punto de observación ideal. ¿Dónde está el pendrive?, pregunté fríamente, ignorando las lágrimas en su rostro. Berta de repente dejó de llorar. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa macabra. Su expresión, antes suplicante, se volvió siniestra de inmediato. No estaba atada fuertemente.
Sus manos se deslizaron fácilmente de las ataduras y de su bolsillo sacó un mando a distancia negro. Valeria, siempre has sido tan lista. ¿Cómo has podido ser tan estúpida hoy para venir aquí sola a morir? Berta, retrocediendo, empezó a reír histéricamente. ¿De verdad creías que traicionaría a Rodrigo? No hay ningún pendrive. Hay hombres de Rodrigo por todas partes. Hoy. Esto será tu crematorio. Apenas había terminado de hablar cuando, de las sombras del perímetro de la nave, salieron lentamente más de una docena de hombres corpulentos con barras de hierro y bates en las manos. Sus miradas eran salvajes, sus pasos firmes. No eran gamberros de la calle, sino matones a sueldo comprados hace tiempo por los Mendoza. La voz de Rodrigo resonó desde el segundo piso, desde la cabina de control abandonada. El altavoz amplificaba su voz, haciéndolo sonar locamente arrogante. Valeria, ¿de qué te sirve tu grabación? ¿De qué te sirve la policía? Si hoy mueres en esta fábrica abandonada, un incendio accidental lo encubrirá todo. Así murió tu viejo abuelo. Así murieron tus padres. Hoy es tu turno. Actuad. Cierren las puertas. ¡Prendan fuego!, gritó histéricamente Rodrigo por el altavoz. Berta se dio la vuelta emocionada, dispuesta a pulsar el interruptor para cerrar las puertas, pero su mano se detuvo a mitad de camino, porque en las sombras que daban al interruptor, sin saberse cuándo, había aparecido un hombre silenciosamente, alto, esbelto, como un demonio surgido del infierno. La tenue luz de la luna iluminaba la mitad de su rostro. Era un rostro que Berta conocía demasiado bien, y al verlo se sumió de inmediato en un abismo helado. Gonzalo llevaba un chaleco táctico negro. Los músculos bajo la tela ajustada se marcaban con una fuerza explosiva. Sus pies pisaban el suelo con firmeza, sin silla de ruedas, sin muletas, solo con una presión asfixiante. Pero tú eras un inútil, chilló Berta. Su voz se quebró por el miedo como la de una gallina estrangulada. Las piernas le fallaron y se desplomó en el suelo. Debajo de ella empezó a extenderse una mancha maloliente. Se había orinado de miedo. Gonzalo ni siquiera la miró. Simplemente levantó su bota militar y pisó sin piedad el hombro de la mujer. Un escalofriante crujido de huesos mezclado con el chillido de cerdo de Berta resonó por toda la nave. Rodrigo, en el segundo piso, evidentemente lo vio por las cámaras. Del altavoz llegó su grito roto y aterrorizado. ¡Maldita sea! Gonzalo, ¿cómo están tus piernas? Atrapadlo, matadlo, id a por él. Decenas de matones, tras una momentánea desorientación, blandiendo sus armas como una manada de lobos, se abalanzaron sobre Gonzalo. Me quedé tranquila en mi sitio, sin cambiar siquiera la frecuencia de mi respiración, porque sabía que el siguiente minuto pertenecería a Gonzalo. Sería una masacre unilateral. Gonzalo se movió. Sus movimientos carecían de florituras innecesarias. Eran las técnicas de combate cuerpo a cuerpo más eficaces del ejército. Uno de los matones lanzó un golpe con la barra hacia su cabeza. Gonzalo no retrocedió. Dio un paso adelante, esquivando el golpe. Su mano derecha, como unas tenazas de acero, agarró con precisión la muñeca del oponente y la retorció con fuerza. Con el crujido de un hueso roto, la barra cayó. Gonzalo de inmediato propinó una potente patada en el pecho del adversario. El hombre de 100 kilos salió volando como un saco, golpeó contra una columna y, escupiendo sangre, perdió el conocimiento. Su rapidez era increíble. La barra en manos de Gonzalo se convirtió en un torbellino letal. Era como un tigre que hubiera irrumpido en un rebaño de ovejas. Cada uno de sus golpes iba precedido del espeluznante crujido de huesos. Golpeaba las articulaciones vulnerables y los nódulos nerviosos, incapacitando a los oponentes de manera no letal pero inmediata. Los gritos y gemidos llenaron la nave. En menos de 2 minutos, decenas de bandidos yacían gimiendo y retorciéndose en el suelo. El olor a sangre ocultó por completo el olor a óxido. Gonzalo tiró la barra doblada, sacó un pañuelo blanco, se limpió las manos y se lo tiró a la cara a Berta. Levantó la cabeza. Su aguda mirada se clavó en la ventana de la sala de control del segundo piso. Rodrigo Mendoza. La voz de Gonzalo era baja, pero tenía una fuerza de penetración asombrosa. He pasado 15 años en una silla de ruedas viendo cómo tu familia chupaba la sangre de los astilleros como sanguijuelas. Hoy ha llegado el momento de ajustar cuentas. Del segundo piso llegó el estrépito de muebles volcados. Evidentemente Rodrigo, presa del pánico, intentaba escapar por la puerta trasera, pero Gonzalo hacía tiempo que había bloqueado todas las rutas de escape. Varios hombres leales de la seguridad privada de Gonzalo ya controlaban silenciosamente el perímetro. Atraparon a Rodrigo como a un pollo, lo bajaron a rastras y lo arrojaron a mis pies. Rodrigo yacía en el suelo. Su traje estaba roto. Le faltaban sus gafas de montura dorada. Levantó la cabeza, me miró. Luego miró al invencible dios de la guerra que estaba al lado Gonzalo.
y por fin comprendió la terrible verdad. La cacería supuestamente impecable que había planeado desde el principio fue solo una trampa que nosotros le habíamos tendido para que la familia Mendoza sacara a relucir todas sus cartas. Valeria, Valeria. Rodrigo se arrastró hacia mí, intentando abrazarme las piernas. Me equivoqué. Me obligaron. Todo fue cosa de mi padre. Él lo ordenó todo. Por nuestros 3 años de matrimonio, ten piedad de mí. Retrocedí medio paso, esquivando sus sucias manos. Mi mirada era fría, como la de alguien mirando un cadáver. 3 años de matrimonio. Repetí esas palabras en voz baja, sintiendo una repulsión increíble. En ese momento, Gonzalo sacó una pesada caja fuerte de acero de detrás de una pared falsa en la abandonada oficina del astillero. Utilizando sus habilidades informáticas para rastrear los flujos financieros de los Mendoza, había descubierto dónde estaban ocultos los verdaderos libros de contabilidad de la familia. Este astillero abandonado no solo había sido la escena de un crimen, sino también el escondite más profundo de Arturo Mendoza. Gonzalo sacó un soplete de plasma en miniatura. Un arco azul brilló en la oscuridad. En pocos minutos, la gruesa puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro no había fajos de billetes, sino varias carpetas llenas de polvo con documentos y un viejo disco duro externo. Gonzalo conectó el disco a su dispositivo y rápidamente hackeó la contraseña. Cuando las líneas de datos y los documentos escaneados aparecieron en la pantalla, un silencio sepulcral se apoderó de la nave. Me acerqué y miré los escaneos amarillentos. Eran declaraciones de aduanas y contrabando de hace 15 años. La firma en ellos pertenecía a Arturo Mendoza. También había varios contratos de préstamos falsos. Fueron esos contratos los que en su momento rompieron la cadena financiera del astillero de mi abuelo. Pero lo que más me dejó sin aliento fue un registro de transferencia bancaria y un vídeo borroso de una cámara de seguridad ocultos en un archivo encriptado. El destinatario de la transferencia era un tal Ramiro Velasco. Era el conductor del mismo camión descontrolado que hace 15 años empujó el coche de mis padres por un precipicio en la sinuosa carretera de la costa gallega. Entonces la Guardia Civil lo clasificó como un trágico accidente debido al cansancio del conductor. Ramiro Velasco murió en el acto, y ahora las pruebas estaban al alcance de mi mano. Una semana antes de su muerte, en su cuenta en el extranjero, ingresaron 5 millones de euros. El remitente era una empresa fantasma perteneciente a Arturo Mendoza. ¡Boom! Algo explotó en mi cabeza. No fue simplemente un asesinato por codicia dirigido contra mí. Fue una sangrienta venganza que duró 15 años. Planeada, cruel, la familia Mendoza, pisoteando los huesos de mi abuelo y mis padres, chupando la sangre de la familia Montijo, creó su falsa fachada de prosperidad. Me quedé mirando en la pantalla las terribles fotos del lugar del accidente de mis padres. El coche aplastado como un montón de chatarra, las manchas rojas de sangre, especialmente vívidas en la foto en blanco y negro. Me mordí el labio hasta hacerlo sangrar, pero no me permití ceder. Todo mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino del dolor que sientes cuando un odio abrumador te quema hasta los cimientos y hasta el alma gime. Ese dolor se extendió desde el corazón hasta la punta de mis dedos. Apenas podía tenerme en pie. Valeria. Una mano cálida y fuerte se posó en mi hombro. Me giré y me encontré con los ojos, igualmente inyectados en sangre, de Gonzalo. El fuego de la venganza en sus ojos no era menor que el mío. Había soportado pacientemente 15 años, fingiendo ser un inválido en silla de ruedas, tragándose las humillaciones de Rodrigo, solo para encontrar esta verdad enterrada bajo la capa del tiempo. Hermano, mi voz sonaba terriblemente ronca. Las pruebas están recopiladas. Gonzalo desconectó el disco y lo guardó con cuidado. Luego se volvió hacia Rodrigo, que estaba mortalmente pálido en el suelo. Ahora esto ya no es solo una disputa económica y un intento de asesinato. Respiré hondo, reprimiendo a la fuerza el odio que intentaba escapar, y me volví a poner la máscara de frío raciocinio. Me acerqué a Rodrigo. Él retrocedió a gatas aterrorizado, temblando como una hoja. ¿Creías que tu padre te había sacado y habíais ganado? Me incliné un poco, mirando su rostro desfigurado. Vuelve y dile a tu viejo zorro, a tu padre que se esconde a tus espaldas, que por la deuda de hace 15 años y por el día de hoy, los Mendoza pagaréis con vuestra propia vida. A lo lejos se escucharon las penetrantes sirenas de la policía. El inspector Castillo, con un numeroso destacamento de la Policía Nacional, irrumpió en la nave. Al ver la carnicería, así como a Rodrigo y Berta retenidos por Gonzalo, no parecieron demasiado sorprendidos. Antes de su llegada, Gonzalo ya les había enviado las coordenadas del astillero y parte de las grabaciones de las cámaras exteriores. Llévenselos, hizo un gesto el inspector Castillo. Varios policías se acercaron y le pusieron las esposas a un Rodrigo completamente quebrado y a una Berta medio loca. Señora Montijo,
Necesitaremos su declaración detallada, se me acercó el inspector. Su tono era severo. Por supuesto, como ciudadana respetuosa de la ley, no solo prestaré declaración, sino que también proporcionaré a la Fiscalía materiales suficientes para que Arturo Mendoza pase el resto de su vida entre rejas. Me enderecé, ajustándome la chaqueta. El viento nocturno entraba por las ventanas rotas de la nave, trayendo consigo el olor del agua de la ría. Pero esta vez no sentí frío, porque sabía que un verdadero incendio estaba a punto de consumir las raíces de la familia Mendoza. El olor a óxido y a agua de mar parecía haberse impregnado en mi piel, incluso después de 3 baños calientes. Al tercer día tras los sucesos en el astillero, la Fiscalía emitió oficialmente órdenes de detención contra Rodrigo Mendoza, Arturo Mendoza y Berta Salgado. El caso de contrabando y asesinato de hacía casi 20 años se fusionó con el reciente intento de asesinato. Las pruebas irrefutables, el libro de contabilidad y el disco duro de la caja fuerte abandonada se convirtieron en los clavos que los crucificaron en el poste de la vergüenza. El sol de la mañana se colaba por los ventanales del último piso de la sede de Astilleros Montijo, dividiendo la alfombra en zonas claras y oscuras. Yo estaba sentada detrás de la enorme mesa que alguna vez perteneció a mi abuelo y que, durante los últimos 3 años, había ocupado Rodrigo, revisando los informes financieros. La pluma estilográfica Montblanc que Rodrigo había dejado fue tirada a la basura. En su lugar había un simple bolígrafo negro. Llamaron 2 veces a la puerta. Mi nuevo asistente, un joven llamado Héctor, entró con una carpeta de documentos para firmar y un informe confidencial. Señora Valeria, los flujos financieros del Proyecto Sur están totalmente bajo nuestro control. Varios proveedores que planeaban romper sus contratos, al enterarse de su regreso, han accedido a renovarlos. La voz de Héctor era profesional. Además, ha llegado un mensaje del inspector Castillo. Ayer, en prisión preventiva, Berta Salgado sufrió un colapso nervioso. Tuvo un aborto espontáneo. Mi mano con el bolígrafo se detuvo un momento, dejando un pequeño punto negro sobre el papel. Lo entiendo, mi voz fue plana. No levanté la cabeza. Los adultos deben asumir la responsabilidad de sus propios actos. Héctor dudó un momento y luego puso delante de mí otro sobre de papel craft sin firmar. Pero el inspector mencionó algo más. Antes de casarse con el señor Mendoza, Berta estuvo en otro matrimonio. Tiene un hijo de 3 años con su primer marido. Su exmarido, un jugador empedernido, huyó hace tiempo. Berta, para casarse con éxito con Mendoza, ocultó la existencia del niño usando documentos falsos. Lo tenía escondido bajo otro apellido en un piso alquilado en el Casco Viejo, contratando a una niñera poco de fiar. Ahora que Berta está en la cárcel, la niñera, al no recibir dinero, se ha dado a la fuga. El niño tenía mucha fiebre. Gracias a los vecinos que llamaron a una ambulancia, acabó en el hospital Álvaro Cunqueiro. Dejé el bolígrafo. Mi mirada se posó en el sobre. El inspector dijo que la policía no encuentra familiares cercanos. El niño ahora tiene deudas por su atención médica. Si nadie se hace cargo, tendrán que enviarlo a un centro de acogida, pero tiene neumonía. Su estado es grave. Héctor, observando la expresión de mi cara, añadió con cautela. Abrí el sobre. Dentro había una foto tomada por la policía en el lugar. Un niño flaco, esquelético, acurrucado en una cama sucia. Tenía la cara roja por la fiebre. En su mano apretaba un robot de plástico roto. En sus facciones se adivinaba vagamente a Berta. Algo sordo me golpeó el pecho. Odio, por supuesto. La sonrisa de Berta cuando estaba con su barriga en la orilla viendo cómo me ahogaba. Nunca en la vida lo olvidaré. Una persona dispuesta a asesinar por riqueza no merece compasión. Pero mirando el rostro inerte de un niño de 3 años en la foto, inevitablemente recordé aquella noche lluviosa de hacía 15 años. Entonces yo también era solo una adolescente. Miraba cómo cubrían a mis padres con sábanas blancas, cómo se llevaban a mi hermano con las piernas ensangrentadas a la sala de operaciones, cómo mi abuelo encaneció en una sola noche. Esa desesperación cuando todo el mundo te ha abandonado. Esa impotencia y ese miedo, yo los había vivido. El mundo de los adultos está lleno de cálculos, traición y sangre. Pero todo eso no tiene nada que ver con un niño de 3 años que ni siquiera sabe quién es su madre. Por favor, ponte en contacto con el mejor hospital infantil privado de la ciudad. Dejé el sobre. Mi voz recuperó su frialdad habitual, pero había menos dureza en ella. Traslada al niño allí de forma anónima. Cubriré todos los gastos médicos de mi cuenta personal. Además, busca una fundación benéfica de confianza. Cuando el niño se recupere, que le encuentren una familia decente y buena que realmente quiera hijos. Héctor se quedó petrificado. Evidentemente sin esperar esa decisión, pero rápidamente asintió. De acuerdo, señora Valeria. Me ocuparé de ello inmediatamente. Recuerda, todo de forma anónima.
Ni la fundación, y mucho menos la familia Mendoza o Berta, pueden conocer el origen de la financiación. Me recosté en la silla, cerré los ojos y me froté las sienes. Y, además, avisa al departamento jurídico. Iniciamos un ataque comercial a gran escala contra el Grupo Mendoza, desde sus cadenas de suministro hasta sus canales financieros. Quiero ver la primera grieta en su imperio en 3 días. Durante el día me cambié, poniéndome ropa discreta, una mascarilla y una gorra, y entré en la unidad de cuidados intensivos del hospital infantil. A través del grueso cristal vi una pequeña vida acostada en una cama de hospital. Tenía una vía intravenosa conectada a varios aparatos fríos. Una mascarilla de oxígeno le cubría la mayor parte de la cara. Bajo ella, con cada respiración, aparecía vapor blanco. La enfermera que lo cuidaba anotaba los datos. Sus movimientos eran muy delicados. No entré, simplemente me quedé en la sombra del pasillo mirando en silencio. Mis dedos tocaban suavemente el borde del cristal, sintiendo su frío. Hacia los principales culpables, Rodrigo y Arturo Mendoza, no tendré ni una gota de piedad. Incluso hacerlos pedazos no apagaría mi odio. Pero ante este ser inocente y débil, decidí mantener mi humanidad. No era solo compasión por una vida. Era la prueba de que, en esta traición y este atentado que casi me rompen, no me dejé devorar por completo por el odio. No me convertí en el mismo monstruo de sangre fría que Rodrigo Mendoza. Los adultos hacen el mal, los niños son inocentes. En mi mente pronuncié esta frase. Al salir del hospital, volví a ocultar los últimos restos de delicadeza humana normal. Mi mirada se volvió más fría que el hielo. Había llegado el momento de mostrar a la familia Mendoza lo que era un verdadero infierno. Una guerra comercial, a diferencia de una guerra física, es mucho más silenciosa, pero mucho más letal. Bajo mi firme dirección, Astilleros Montijo pasó por una rápida limpieza interna. Todos los altos directivos que colaboraban en secreto con Rodrigo fueron despedidos. En su lugar entraron los antiguos colaboradores de mis padres, a quienes la familia Mendoza había expulsado en su día. Esta inyección de sangre fresca insufló nueva vida y poder a la empresa. Mi primera orden fue categórica: el cese total de cualquier relación comercial con el Grupo Mendoza. La familia Mendoza había parecido prosperar durante todos estos años, pero en realidad eran un gigante con pies de barro. Mantenían su falsa prosperidad chupando los recursos de los astilleros. En cuanto se les quitó esa base, el tumor canceroso de la ruptura de la cadena financiera dentro de su empresa salió inmediatamente a la luz. Con los materiales que poseía, acudí al juzgado solicitando medidas cautelares. Se congelaron todas las cuentas bancarias, inmuebles y acciones de Rodrigo y Arturo Mendoza. Además, Gonzalo envió en secreto a los bancos y socios pruebas de la evasión de impuestos y la malversación de fondos del Grupo Mendoza. En 2 días, las acciones de la empresa se desplomaron. El valor de mercado se evaporó en cientos de millones de euros. Los bancos empezaron a exigir la devolución anticipada de los préstamos. Los proveedores piqueteaban las oficinas de la empresa con pancartas. Los arrogantes padre e hijo Mendoza se convirtieron en objeto del odio público. A altas horas de la noche, estaba sentada en el sótano frente a la pantalla, observando los datos cambiantes, y en mis labios apareció una sonrisa sardónica. Entró Gonzalo con 2 tazas de café caliente. Me pasó una y luego se sentó a mi lado. El viejo zorro de Arturo intentó transferir esta tarde sus últimos fondos líquidos a través de oficinas financieras clandestinas para huir del país. Mis hombres lo interceptaron. Gonzalo dio un sorbo de café. En su voz sonaba la satisfacción de un cazador exitoso. Ahora no tienen dinero ni para un billete de avión. Y estando bajo vigilancia policial por estar imputados, no irán muy lejos. Cogí el café. El calor de la taza calentó mis manos. ¿Qué hay de Pilar? Pilar, que trabajó en la casa de los Mendoza durante 7 años, cuando todos los empleados se fueron tras la quiebra, se quedó diciendo que no tenía a dónde ir. Se ofreció a cuidar gratis a padre e hijo. Arturo, que necesitaba cuidados, aceptó. Fue el último par de ojos que dejé allí. Acaba de enviar un vídeo. Gonzalo tecleó algo en el teclado. En la pantalla apareció un video. El salón de la mansión de los Mendoza, antaño lujoso y con caras antigüedades, era ahora un caos absoluto. Sofás rajados, mesas volcadas, fragmentos de cristal y documentos esparcidos por el suelo. Rodrigo, con la camisa arrugada, el pelo alborotado, ojos hundidos y barba de varios días, ya no se parecía en nada a aquel elegante y enamorado yerno millonario. Como un animal rabioso, lanzaba contra la pared un jarrón antiguo de porcelana de Sèvres. El jarrón se hizo añicos. ¿Te has vuelto loco? Arturo Mendoza, apoyándose en su bastón, salía del despacho. Su cara estaba amoratada. Señaló a Rodrigo. Nos hemos gastado millones para sacarte de la prisión preventiva. No para que te pongas a beber aquí.
Si no te hubieras liado con esa Berta, esa idiota inútil, no habría pasado nada. ¿A mí me echas la culpa? Rodrigo se giró bruscamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Miraba a su padre como a un enemigo. ¿Quién fue el que dijo entonces que las acciones de Valeria eran un bocado jugoso que había que tragarse? ¿Quién me mandó ponerle veneno en la barra de labios y en la leche? ¿Quién planeó aquel accidente hace 15 años? ¿Ahora quieres echarme toda la culpa a mí y salir impune de esto? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Arturo temblaba de ira, levantó su bastón y golpeó a Rodrigo en la espalda. Rodrigo no lo esquivó, aguantó el golpe y luego se giró bruscamente. Le arrancó el bastón, lo partió por la mitad y lo tiró al suelo. ¿Y por qué no? No nos queda nada. Esa Valeria nos ha congelado todas las cuentas. Hasta esta casa la embargará el juez mañana, gritó histéricamente Rodrigo. ¿Te crees que aún puedes mandarme? La policía tiene ahora pruebas irrefutables del contrabando y de los asesinatos. Si esto llega a juicio, acabaremos los dos allí. Nadie saldrá limpio. Tú, hijo desagradecido. Arturo se agarró el pecho, se tambaleó y cayó sobre el sofá lleno de cristales, respirando con dificultad. Padre e hijo discutían acaloradamente, acusándose mutuamente. Sus supuestos lazos familiares, cimentados por el dinero, se habían desmoronado en polvo ante la caída y la amenaza de muerte. Miraba esa comedia en la pantalla sin expresión. El mal devora al mal. Este dicho venía que ni pintado. Gonzalo pulsó pausa. La imagen se congeló en el rostro de Rodrigo, distorsionado por la ira. Y eso es todo de lo que son capaces. Dejé el café, me levanté y miré el oscuro cielo nocturno. El verdadero juicio aún no ha empezado. Una semana después, la audiencia provincial. El cielo estaba encapotado. Pesadas nubes colgaban sobre Vigo, listas para desatar un aguacero en cualquier momento. Frente al edificio de los juzgados, desde primera hora de la mañana se habían congregado cientos de periodistas y multitudes de curiosos. El famoso canal de investigación Secretos de Pareja cubría la noticia en directo. El caso, que combinaba un asesinato familiar por codicia y una sangrienta venganza de 15 años, había provocado una enorme conmoción social. Yo, con un elegante traje oscuro y el pelo recogido en un moño pulcro, acompañada de seguridad, atravesé un mar de flashes de cámara para entrar al tribunal. La sala estaba abarrotada. Ignacio Zúñiga y otros viejos accionistas del astillero estaban sentados en la primera fila con rostros severos. Con un claro golpe del mazo del juez, comenzó el juicio. Se abrieron las puertas laterales. Los guardias civiles introdujeron a los tres acusados. El primero en caminar era Arturo Mendoza, ese viejo zorro que antaño reinaba en el mundo empresarial. En pocos días, había envejecido 10 años. Andaba encorvado, con el pelo canoso revuelto, pero en sus ojos triangulares aún ardía un fuego inextinguible de malicia. Le seguía Rodrigo. Entró tambaleándose, esposado. Cuando levantó la cabeza y su mirada se cruzó con la mía, vi claramente en sus ojos un odio y una desesperación hirvientes. Me taladraba con la mirada, como si quisiera despedazarme. Yo estaba sentada en el asiento de los testigos clave junto al fiscal. La espalda recta, las manos apoyadas sobre las rodillas. A su malévola mirada respondí con total indiferencia, como si estuviera mirando un árbol seco. La última en salir fue Berta. Con un holgado uniforme penitenciario, el rostro demacrado y la mirada apagada, no quedaba ni rastro de su antigua arrogancia. El aborto y el tormento de la prisión la habían quebrado definitivamente. El fiscal leyó una acusación de varias páginas, imputando a los Mendoza y a Berta de asesinato en grado de tentativa, asesinato consumado, contrabando, malversación a gran escala y otros delitos graves. Protesto. Se levantó el abogado principal de los Mendoza. Era un conocido especialista en casuística y en encontrar lagunas legales. Se ajustó las gafas de montura dorada. Su tono era seguro y arrogante. Señoría, la defensa tiene serias objeciones a los cargos. En primer lugar, en el caso del accidente en la ría, no hay pruebas directas de que mi cliente, el señor Mendoza, tuviera intención de matar. La pérdida de control del vehículo se produjo por un fallo repentino en el sistema de frenos, y el alambre en el cinturón de seguridad es solo el resto de una reparación en un taller no autorizado. El abogado se paseaba por la sala, intentando dirigir los pensamientos del juez y el jurado. En cuanto a la grabación presentada por el fiscal, a la luz de la tecnología actual, su autenticidad es dudosa, e incluso si es auténtica, solo demuestra que mi cliente y la señora Salgado, en una conversación privada, se permitieron algunas declaraciones irresponsables, lo que no puede servir como prueba directa de asesinato.
Hizo una pausa y dirigió la punta de su ataque hacia Berta, que permanecía petrificada. En realidad, mi cliente Rodrigo Mendoza también es una víctima. Fue Berta Salgado quien, para ocupar su lugar, saboteó arbitrariamente el coche de la señora Montijo y luego intentó echarle la culpa a él. Todo esto es obra de la propia Berta. Esa mujer codiciosa, un murmullo recorrió la sala. Padre e hijo Mendoza intentaban sacrificar un peón para salvarse, arrojando toda la culpa sobre la ya destrozada Berta, sin desdeñar siquiera la absurda teoría de un accidente fortuito. Abogado de la defensa, mida sus palabras. El tribunal solo tiene en cuenta las pruebas, el juez golpeó con su mazo. Por supuesto, señoría. El abogado se inclinó levemente. La defensa solicita llamar a declarar a la testigo clave, la señora Valeria Montijo. El ujier se acercó a mí e hizo un gesto de invitación. Me levanté, me arreglé la ropa y con paso firme me dirigí al estrado. Todas las miradas se posaron en mí, pero no sentí ninguna presión. Al contrario, sentía la paz que precede al ajuste de cuentas final con mis enemigos. Señora Montijo, el abogado se me acercó y me miró con insolencia. Usted afirma que mi cliente intentó matarla. En ese caso, por favor, díganos, ¿cómo se salvó durante la caída a la ría con el cinturón de seguridad bloqueado? ¿Dónde se escondió todos estos días? ¿No inventó todo esto como venganza por la infidelidad de su marido, intentando usar a la opinión pública y pruebas falsas para meterlo entre rejas? Ante su avalancha de preguntas y acusaciones, no cedí. Levanté la cabeza, miré directamente al juez y dije con una voz clara y fuerte que resonó por toda la sala. Sobreviví porque, en una situación sin precedentes, alguien arrancó esas puertas que bloqueó Rodrigo Mendoza. Le entregué al ujier un documento que había preparado de antemano. Este es un informe pericial estatal. Demuestra que el alambre del cinturón de seguridad no era el resto de una reparación, sino que fue apretado deliberadamente con una herramienta profesional 2 horas antes del incidente, y se le hizo un nudo corredizo. Las micropartículas de piel en la herramienta pertenecen a Rodrigo Mendoza. El rostro del abogado cambió ligeramente. En cuanto a mi rescate y a dónde estuve. Hice una pausa y me volví hacia las puertas laterales de la sala. Pido al tribunal que llame a otro testigo clave, el que me salvó bajo el agua. Él no solo probará el intento de asesinato por parte de Rodrigo Mendoza, sino que también revelará toda la verdad sobre la red de contrabando y los asesinatos de hace 20 años. El juez asintió. Que pase el testigo. Las pesadas puertas de madera de la sala se abrieron de nuevo. Al sonido de unos pasos firmes y sólidos, una figura alta y esbelta entró en la sala. Toda la sala contuvo el aliento. Ignacio Zúñiga se levantó de un salto. Su rostro estaba bañado en lágrimas. El que entraba era Gonzalo. No estaba en una silla de ruedas. No se apoyaba en muletas. Llevaba su uniforme militar con relucientes medallas en el pecho. Sus piernas, largas y fuertes, pisaban el suelo con solidez. Las facciones de su rostro eran duras como el acero y en su mirada se podía percibir una sabiduría forjada por el tiempo. Esto es imposible. Rodrigo, en el banquillo de los acusados, como si hubiera visto un fantasma, se levantó de un salto. Las esposas tintinearon contra la barandilla. Señaló a Gonzalo aterrorizado. Tú, inútil. Estuviste paralítico durante 15 años. ¿Cómo puedes estar de pie? Arturo Mendoza. De pie. Estaba pálido como un cadáver. Se aferró al borde de la mesa con un agarre mortal. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Lo comprendió todo. Si Gonzalo estaba allí, sano y salvo, y encima con ese uniforme que simbolizaba la justicia y el poder, eso significaba que todos sus trucos y vías de escape estaban cortados. Señoría, señores del jurado. Gonzalo se acercó al estrado, se cuadró e hizo el saludo militar. Luego se giró y repasó con una mirada afilada a padre e hijo Mendoza. Soy Gonzalo Montijo, fundador secreto de una compañía militar privada internacional, SMP, hermano biológico de la víctima Valeria Montijo. Sacó de su bolsillo un mini proyector y lo conectó a las pantallas de la sala. Hace 15 años, para investigar la verdad sobre la muerte de mis padres, oculté mi recuperación y llevé a cabo una investigación secreta. Hoy he traído no solo los vídeos completos y los informes de los buzos relativos al intento de asesinato por parte de Rodrigo Mendoza, sino también pruebas férreas de que hace 15 años, Arturo Mendoza, en connivencia con estructuras criminales. En la enorme pantalla comenzaron a sucederse las impactantes pruebas. El claro vídeo de Rodrigo trasteando con el coche por la noche. Esas mismas declaraciones de aduanas con la firma de Arturo Mendoza, sacadas de la caja fuerte.
Los registros de grandes transferencias de dinero a la cuenta extranjera del camionero Ramiro Velasco, por parte de la empresa fantasma de los Mendoza. Cada prueba había pasado el más estricto peritaje forense, creando una cadena de pruebas impecable e irrefutable. El abogado de los Mendoza miró la pantalla. Su frente se cubrió de sudor frío. Comprendió que el caso estaba perdido desde el momento en que Gonzalo entró en la sala. Bajó tristemente sus papeles, volvió a su asiento y renunció a seguir con la defensa. En la sala reinaba el silencio, interrumpido únicamente por el clic de las diapositivas al cambiar. Esto no era solo un juicio, era una venganza que había esperado 15 años. Yo estaba sentada en el asiento del testigo, mirando las fotos de mis padres, escuchando las firmes y acusadoras palabras de Gonzalo. Mis dedos se clavaban dolorosamente en el borde de la mesa. Mis uñas se ponían blancas por la tensión. En base a lo anterior, los acusados Arturo Mendoza y Rodrigo Mendoza, por afán de lucro ilegal, no escatimaron en medios, despreciando la vida humana. Sus acciones constituyen varios delitos graves continuados. En nombre de todas las víctimas, pido al tribunal que imponga el castigo más severo, concluyó Gonzalo. En la sala volvió a hacerse el silencio. El juez golpeó el mazo. El sonido del golpe, como un pesado martillo, golpeó los corazones de padre e hijo Mendoza. El tribunal se retira a deliberar. Las decenas de minutos de espera le parecieron a Rodrigo una eternidad. Cuando el tribunal regresó, ya no tenía fuerzas para mantenerse en pie. Los guardias civiles lo sostenían. El juez tomó la sentencia en sus manos. Su voz era severa y solemne. Todos en pie. Me levanté, mirando tranquilamente al frente. Este tribunal ha determinado que la culpabilidad de los acusados Arturo Mendoza, Rodrigo Mendoza y Berta Salgado, entre otros, ha quedado plenamente demostrada. El tribunal dicta la siguiente sentencia. El acusado Arturo Mendoza es declarado culpable de asesinato consumado, contrabando y malversación a gran escala. Por el concurso de delitos, se le condena a la pena de prisión permanente revisable, con confiscación de todo su patrimonio personal. Al oír las palabras prisión permanente revisable, Arturo Mendoza perdió el conocimiento. El acusado Rodrigo Mendoza, declarado culpable de asesinato en grado de tentativa, malversación a gran escala y fraude, por el concurso de delitos, se le condena a la pena de prisión permanente revisable a cumplir en un centro penitenciario de máxima seguridad. La acusada Berta Salgado, declarada culpable de complicidad en asesinato en grado de tentativa, es condenada a 15 años de prisión. El mazo del juez cayó pesadamente. La sentencia es firme y no cabe recurso. Esas palabras rompieron definitivamente la última esperanza de Rodrigo. Le fallaron las piernas y cayó al suelo. Luego, como un loco, intentó arrastrarse hacia mí. Valeria. Valeria. Me equivoqué. Sálvame. No quiero morir. Por nuestros 3 años, pídeselo al juez. Lloraba. Su voz estaba ronca. Era como un perro apaleado. Los guardias lo agarraron de inmediato y lo arrastraron hacia la puerta lateral. Me quedé en mi sitio, mirando el rastro húmedo que había dejado en el suelo. Se había meado de miedo. No dije ni una palabra, ni siquiera le concedí una mirada. El fuego del odio en ese momento finalmente se apagó, convirtiéndose en cenizas. Me di la vuelta lentamente y miré los cálidos ojos de Gonzalo. Él se acercó y me palmeó suavemente el hombro. Cerré los ojos, respiré profundamente. La lágrima que se había ido acumulando durante 15 años y que no había derramado en ninguna de las innumerables noches de miedo y desesperación, finalmente resbaló por mi mejilla y al caer al suelo, se rompió en 1000 pedazos. Se acabó. Abuelo, papá, mamá, ¿lo veis? Los criminales han recibido su merecido. El eco del golpe del mazo flotó durante mucho tiempo en la espaciosa sala del tribunal como un hacha invisible que finalmente cortaba la espesa niebla que había pendido sobre la familia Montijo durante 15 años. El ruido sordo de los zapatos arrastrándose por las losas de mármol llegó a mis pies y, subiendo por mis huesos, resonó en mi corazón. Me quedé de pie junto al estrado y miré fríamente cómo 2 corpulentos guardias civiles levantaban a Rodrigo por los brazos. Prisión permanente revisable. Esas palabras, como un hechizo, le succionaron las últimas gotas de sangre. Sus piernas, como macarrones hervidos, se arrastraban sin voluntad por el suelo. El caro traje se había convertido en un trapo arrugado. En la pernera se extendía una vergonzosa mancha húmeda que goteaba sobre el reluciente suelo. En el aire flotaba el olor agrio de la orina, mezclado con el olor a sudor rancio tras un miedo prolongado. Repugnante. Valeria. Perdóname, te lo ruego, por nuestros 3 años de matrimonio. No quiero morir en la cárcel. No quiero. Su voz era áspera, como papel de lija sobre hierro oxidado. Cada intento inútil de zafarse
Iba precedido por el tintineo de las esposas. Intentó desesperadamente girar la cabeza para mirarme. Las lágrimas y los mocos se mezclaban en su rostro, que alguna vez consideré noble. Toda esa falsa ternura, esa leche caliente con neuroinhibidores de cada noche, esos besos con sabor a veneno lento, todo eso se había convertido en polvo sucio sobre el suelo bajo sus patéticas súplicas. Ni siquiera le dediqué una mirada fugaz. Mantuve la espalda recta y las manos cruzadas. Miraba las pesadas puertas talladas de la sala. 3 años de falso matrimonio, 15 años de sangrienta venganza. Ya no hacían falta palabras. La espada de la ley ya había caído sobre su cuello. Mientras tanto, a Arturo Mendoza ya se lo llevaban en camilla los médicos. Ese viejo zorro, que antaño reinaba en el mundo de los negocios, que consideraba la vida humana como mala hierba, y que planeó aquel terrible accidente hace 15 años, ahora yacía con una mascarilla de oxígeno en la cara. Su pelo canoso estaba revuelto sobre la almohada blanca, su pecho subía y bajaba con dificultad. De su garganta salían sonidos roncos, como de un viejo fuelle agujereado, como un moribundo marchito, prisión de por vida, confiscación de todos sus bienes. Eso significaba que su orgullo, su poder, su dinero y su vida llena de pecados quedarían encerrados para siempre tras unos muros fríos. Berta caminó todo el tiempo con la cabeza gacha, siguiendo dócilmente a los guardias. El dolor del aborto, los tormentos de la cárcel y los 15 años de condena habían roto por completo toda su fuerza y obstinación anteriores. Era como una marioneta a la que le hubieran quitado el alma. No tenía fuerzas ni para mirar a Rodrigo. Su vínculo, forjado por el interés, se había desmoronado en polvo ante el primer desastre. Vámonos, Valeria. Gonzalo se me acercó. Hoy llevaba un elegante uniforme militar. Las estrellas metálicas en sus sombreras brillaban fría y firmemente a la luz de las lámparas. Esa apatía y letargo artificiales que había fingido durante 15 años habían desaparecido hacía mucho tiempo. En su lugar, una seguridad serena como una montaña, templada en combate. Extendió su mano cálida y me dio unas palmaditas en el hombro. El calor de su mano atravesó la tela de la chaqueta y calmó de inmediato el último y apenas perceptible temblor en mi alma. Me di la vuelta y me encontré con la dura mirada de mi hermano. El gran peso que me había oprimido durante 15 años finalmente se desvaneció con una lenta exhalación. Sí, vamos a casa, dije en voz baja. Cuando empujamos las puertas para salir, ya caía una fina lluvia otoñal. El cielo gris, como un enorme telón, colgaba sobre la ciudad de Vigo. Sin embargo, la plaza frente a los juzgados estaba en plena ebullición. Cientos de periodistas con cámaras, al vernos, estallaron en flashes tan brillantes como la luz del día. La seguridad formó rápidamente un cordón humano, conteniendo a la multitud. Innumerables micrófonos con fundas protectoras como gotas de lluvia se extendieron hacia mí. Las voces de los periodistas haciendo preguntas se fundieron en un solo y ruidoso clamor. Señora Montijo, el tribunal ha dictado la pena máxima. ¿Está satisfecha con el resultado? Corren rumores de que el Grupo Mendoza está al borde de la quiebra total. ¿Cómo resolverá Astilleros Montijo el problema de las deudas? Usted lo soportó durante 3 años, e incluso fingió su propia muerte para dar el golpe de gracia. ¿Qué siente ahora? Las frías gotas de lluvia me caían en la cara, trayendo un refrescante frescor. Me detuve en el escalón superior y miré a la multitud de rostros curiosos. En esa hora de gloria, estaba sorprendentemente tranquila. Ni la alegría de la venganza ni la debilidad de haber sobrevivido a una pesadilla, solo el alivio de que todo lo podrido hubiera sido arrancado de raíz. La justicia puede tardar, pero la venganza es inevitable. Me incliné levemente hacia los micrófonos. Mi voz resonó clara y firme bajo la lluvia. Padre e hijo Mendoza han pagado por su codicia y crueldad. Esta no es solo una victoria de la ley, es el mejor consuelo para los muertos. Nadie puede construir su imperio sobre los huesos de otros. El juicio divino es severo, pero justo. Hice una pausa. Mi mirada se deslizó sobre los periodistas de las revistas financieras. Mi tono se volvió profesional y tajante. En cuanto a Astilleros Montijo, a partir de hoy nos deshacemos por completo de toda la herencia podrida de la familia Mendoza. No necesitamos chupar la sangre de otros para sobrevivir. Con una nueva imagen, apoyándonos en verdaderas tecnologías y una reputación intachable, estamos preparados para los retos futuros. Cualquier intento de robar los frutos ajenos mediante intrigas y conspiraciones, al final se volverá contra los propios conspiradores. Dicho esto, y sin prestar atención a las aún más frenéticas preguntas de los periodistas, escoltada por Gonzalo y la seguridad, bajé tranquilamente las escaleras y subí al microbús negro que nos esperaba. Las puertas se cerraron, aislando el ruido exterior, los flashes y la lluvia. En el interior reinaba el silencio.
Solo se escuchaba el monótono roce de los limpiaparabrisas. Me apoyé en el suave asiento de cuero y miré las calles que pasaban por la ventana. La ciudad, bañada por la lluvia, parecía especialmente nítida. Las farolas se reflejaban en los charcos como largas cintas. Por primera vez en 15 años, sentí que respiraba con gran ligereza. Ya no tenía que temer a un hacha colgando sobre mi cabeza. Ya no tenía que ver máscaras hipócritas. ¿Cansada? Gonzalo sacó de la nevera una botella de agua a temperatura ambiente, desenroscó el tapón y me la dio. No estoy cansada. Simplemente es un poco irreal. Cogí el agua y di un sorbo. Hermano, 15 años. Desde el día en que murieron nuestros padres, cada noche tenía miedo de cerrar la ventana. Todo el tiempo me parecía que en la oscuridad me observaban unos ojos. Ahora esos ojos por fin se han quedado ciegos. Ahora puedo dormir con las ventanas cerradas. Gonzalo me miró con ternura fraternal y me revolvió el pelo. Todos los fantasmas en la oscuridad se han quemado bajo el sol. Tenemos un camino despejado y brillante por delante. El mes y medio siguiente fue el periodo más ajetreado y decisivo en la historia de Astilleros Montijo. La orden judicial de ejecución forzosa se dictó con rapidez. Todos los activos de Arturo y Rodrigo Mendoza fueron congelados y sacados a subasta. El antes poderoso y arrogante Grupo Mendoza, privado del enorme apoyo financiero de los astilleros y enfrentándose a la cárcel de sus dueños, se desmoronó en cuestión de días. Las ratas huyeron del barco que se hundía. Los altos directivos renunciaron. Los proveedores con listas de deudas piqueteaban los edificios. Los acreedores se llevaron hasta los ordenadores de las oficinas. El falso imperio construido con intrigas y sangre se derrumbó sin la menor posibilidad de reconstrucción. Y yo, con un equipo de abogados y auditores, limpié con mano de hierro las úlceras internas del astillero. Por la mañana, en la sala de conferencias flotaba el denso aroma a café recién hecho. Sobre la enorme mesa se amontonaban pilas de documentos, informes financieros y expedientes personales. Yo, con un traje negro y el pelo recogido de manera elegante, revisé rápidamente la última acta de traspaso de acciones y estampé mi firma con seguridad. Señora Valeria, los 4 directores financieros y los 2 gerentes de proyectos que los Mendoza habían colocado en departamentos clave fueron entregados ayer a la Brigada de Delitos Económicos. Las pruebas de su malversación y sobornos han sido formalizadas en un caso sólido por el departamento legal. Héctor, el asistente, me entregó una lista recién impresa. Excelente. Que no quede ni una sola de esas sanguijuelas. Dejé la lista. ¿Qué hay del déficit de financiación del Proyecto Sur? Ya está cubierto por completo. Héctor abrió otro informe. Su voz denotaba entusiasmo. Tras la caída de los Mendoza, varios grandes bancos que antes estaban a la expectativa se nos han acercado con ofertas de créditos en condiciones muy favorables. Además, el Departamento de Recursos Humanos se ha puesto en contacto con la mayoría de esos viejos ingenieros que pidió que encontráramos. Al escuchar que está usted al mando de nuevo y que pretende reanudar los proyectos de construcción naval, todos han expresado su disposición a volver de inmediato. Mi mano con el bolígrafo se detuvo un instante. Miraba aquellos apellidos familiares y a la vez olvidados. Aquellas personas eran el núcleo que, junto a mi abuelo, había construido el astillero, pasando noches en vela sobre los planos. Cuando los Mendoza llegaron al poder, solo sabían jugar con el capital y saquear. No valoraban el desarrollo tecnológico. Consideraban a aquellos viejos ingenieros como algo inflexible y los despidieron, lo que condujo al declive progresivo de la empresa. Prepara el coche. Iré yo a buscarlos personalmente. Me levanté. En mis ojos asomó una sombra de calidez. La tecnología es la base del astillero. No podemos permitir que se sientan ofendidos. 3 días después, se celebró una gran rueda de prensa en la sede de Astilleros Montijo. La enorme sala estaba abarrotada. En el fondo, en lugar del vulgar y llamativo logotipo de la era Mendoza, lucían ahora unas imponentes y relucientes letras metálicas. Ingeniería Naval Montijo. Estaba de pie en el escenario brillantemente iluminado, contemplando los rostros conocidos en el patio de butacas. En primera fila estaban Ignacio Zúñiga, con su cabello blanco, y otros antiguos accionistas. A su lado, más de una docena de ingenieros con chaquetas sencillas y manos castigadas por el trabajo. El mayor de ellos, el ingeniero jefe Fermín Rivera, que rozaba los 70 años, me miraba con ojos llenos de lágrimas que no apagaban su brillo. Estimados representantes de los medios, estimados compañeros, hoy nos hemos reunido aquí no solo para anunciar la finalización de nuestra reorganización. Tomé el micrófono. Mi voz sonaba firme y segura, sino también para dar la bienvenida a casa a aquellos que derramaron su sudor y su sangre por nuestra empresa, a aquellos que entregaron su juventud y su alma a este astillero. Dejé el micrófono, bajé del escenario
y bajo las miradas de cientos de personas, me acerqué al ingeniero jefe e hice una profunda reverencia. Abuelo Fermín, perdónanos. Has sufrido durante tantos años. Extendí la mano y estreché la suya, áspera como la corteza de un pino. Tenía cicatrices de quemaduras y callos, el orgullo de un verdadero maestro. A Fermín le temblaron los labios. Las lágrimas corrieron por sus mejillas arrugadas. Se levantó bruscamente y con una fuerza insospechada me apretó la mano. Niña, si tu abuelo estuviera viendo en el cielo cómo has levantado la empresa, cómo Gonzalo se sostiene sobre sus propios pies, sano y salvo, sería muy feliz. Los viejos como nosotros aún no nos caemos a pedazos. Aún podemos trabajar. Os ayudaremos a terminar ese barco que dejamos a medias. Los demás ingenieros también se emocionaron. Aquellas personas, inquebrantables en los tiempos más difíciles, ahora, ante la justicia y la continuidad, dieron rienda suelta a sus sentimientos. La sala estalló en aplausos. Volví a subir al escenario y anuncié la nueva estrategia quinquenal de la empresa. Retirada total de las operaciones inmobiliarias y de especulación financiera. Regresó a la producción real. Reanudación del proyecto de desarrollo de barcos inteligentes que los Mendoza habían abandonado. Tras la rueda de prensa, estaba de pie junto a la ventana de mi despacho, contemplando la ciudad. El sol se abría paso entre las nubes, lanzando reflejos sobre la ría lejana. Gonzalo entró con 2 documentos recién compulsados. Ha llegado el certificado de registro, y esto es una copia de la sentencia firme contra Rodrigo Mendoza. Me tendió los documentos. Hoy llevaba un sencillo abrigo oscuro sin corbata. Vamos, hermano. Es hora de visitar a nuestros padres y al abuelo. Cogí los documentos y los guardé con cuidado en una carpeta. El viento de octubre ya traía un frío notable. No fuimos al cementerio, sino a ese tramo de la carretera costera de las Rías Baixas donde habían muerto nuestros padres, y a la orilla de esa ría helada que había sido testigo de tantas intrigas. El agua seguía fluyendo. Allí había estado mi trampa mortal y la tumba de la ambición de la familia Mendoza. Gonzalo sacó del maletero un pesado incensario de cobre. Se mantenía tan erguido como un pino que echa raíces en la roca. Ya no llevaba aquel horrible vendaje que simuló atrofia durante 15 años. Me agaché, saqué unas cerillas y prendí fuego a la copia de la sentencia y al nuevo certificado de registro. Las llamas consumieron rápidamente el papel. Abuelo, papá, mamá, los que os destruyeron pagarán su culpa entre rejas. Arturo Mendoza, de por vida. Rodrigo, de por vida. Cada euro que robaron lo he recuperado con intereses. Fui echando lentamente al fuego las ofrendas. Gonzalo se agachó a mi lado y arrojó al fuego aquel mismo vendaje que había sido su camuflaje durante 15 años. La espuma prendió al instante, emitiendo humo negro y un olor acre. 15 años de humillaciones, miedo y dolor se quemaron en aquel fuego. Papá, mamá, ya me he levantado. Nadie volverá a hacerle daño a Valeria. Seré el pilar de la familia Montijo. La voz de Gonzalo sonaba ronca. El fuego se apagó. El viento dispersó las cenizas en la ría. Me apoyé en el ancho hombro de mi hermano, mirando el agua. Antes, aquella ría había sido mi pesadilla. Ahora, era simplemente un cuerpo de agua que había lavado todos los pecados. Hermano, ¿qué planes tienes para el futuro? Le pregunté en voz baja. Ya no volveré al extranjero. Le he dejado la gestión de mi empresa a mi gente. Seré el jefe de seguridad en tu empresa y supervisaré la producción. ¿Qué me dices, señora presidenta? ¿Vas a rechazar a un veterano en paro? Gonzalo sonrió. Era una sonrisa franca y cálida. No pude evitar soltar una carcajada. El último peso en mi pecho se disipó. Por supuesto que no. Pero, señor jefe de seguridad, soy muy exigente. Si trabajas mal, te quedarás sin bonificación. Aquí no mantenemos a vagos, aunque sea mi hermano biológico. Nos echamos a reír. El largo dolor y las tinieblas se disiparon en aquel viento otoñal. 3 años después, prisión de máxima seguridad de Alhama, Galicia. En el aire flotaba un olor a humedad, desinfectante y desesperación. En una celda estrecha y oscura, Rodrigo Mendoza, con un uniforme penitenciario descolorido, estaba sentado acurrucado en su duro catre. En esos 3 años, había envejecido 20. Ese hombre respetable que bebía vino en su chalet y planeaba hacerse con una herencia, había sido quebrado por los trabajos forzados y el sufrimiento mental. Se le había caído el pelo, su cara estaba surcada de arrugas, su mirada se había vuelto turbia y vacía, se mordía nerviosamente las uñas hasta hacerse sangre. En la pared, al final del pasillo, colgaba un viejo televisor. A esa hora del día transmitían las noticias, la única ventana al mundo tras los muros de la prisión. Ahora era el turno de las noticias económicas. Esta mañana, en los astilleros de Ingeniería Naval Montijo,
Se botó con éxito el prototipo de barco de nueva generación navegador. En la pantalla, tras el plano del estudio, se mostró el amplio puerto marítimo. Un gigantesco barco, reluciente con pintura fresca, estaba atracado en el muelle. En la ceremonia, al frente de todos, destacaba una figura conocida. Los ojos turbios de Rodrigo temblaron bruscamente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Saltó de su catre y se abalanzó tambaleándose hacia la reja, aferrándose a los barrotes fríos. En la pantalla aparecía yo, con un impecable traje blanco de mujer y el pelo recogido con elegancia. En mi pecho, solo la insignia de la empresa. Irradiaba una tranquila seguridad. La presentadora de la noticia formuló una pregunta. Señora Montijo, el canal Secretos de Pareja y otros medios están muy impresionados por la rapidez con la que ha reconstruido la empresa. Se dice que es difícil para las mujeres abrirse paso en la industria pesada. Tras sobrevivir a los tiempos más oscuros, ¿cómo logró volver a ponerse en pie y liderar este gigante comercial? Mi voz, clara y potente, resonó por el pasillo de la cárcel. Quiero decir que el principal pilar de una mujer no es un hombre, ni las palabras dulces ni el hombro ajeno. El principal pilar de una mujer es la fidelidad a sus propios principios, la independencia, el valor para levantarse tras una caída y la búsqueda constante de superación personal. Ingeniería Naval Montijo ha alcanzado el éxito gracias al sudor de nuestros ingenieros y a la lealtad a nuestros valores, no mediante intrigas ni manipulaciones. Un largo aplauso resonó en la pantalla. Valeria, Valeria. Rodrigo arañaba con las uñas los oxidados barrotes de su celda. Contemplaba a la reluciente e inalcanzable mujer en la pantalla, que se encontraba en la cima de la pirámide. Bajó la mirada hacia su ropa sucia, hacia sus manos callosas y hacia esa celda llena de desesperación. La mezcla de un arrepentimiento infinito, una envidia abrasadora y la locura terminó por destrozar su ya frágil psique. Es mío, todo eso debería ser mío. Ese barco es mío, la empresa es mía, gritó como un perro rabioso. Empezó a golpear la cabeza contra los barrotes. La sangre brotó de su frente, bañando sus ojos. Valeria, déjame salir. Yo soy el presidente. Todo esto es mío. Soltadme. Los guardias acudieron corriendo. Recluso 942. Atrás, manos en la cabeza, de rodillas. Pero Rodrigo ya no escuchaba nada. Sacudía los barrotes, completamente loco, gritando y maldiciendo. Finalmente, los guardias irrumpieron en la celda. Inmovilizaron al hombre que se retorcía con convulsiones, empapado en su propia orina, y le inyectaron un fuerte sedante. Las noticias en la televisión terminaron. El resto de la vida de Rodrigo pasará en esta infinita oscuridad, arrepentimiento y locura, pudriéndose lentamente como un montón de basura. Era su merecido pago. Mientras tanto, el viento marino barría la amplia cubierta del navegador. Las primeras pruebas de mar transcurrieron a la perfección. Yo estaba de pie en la proa, con los brazos abiertos para recibir el fuerte y salado viento del Atlántico. El cielo azul estaba despejado. Gaviotas blancas sobrevolaban los mástiles. El sol de verano inundaba generosamente la superficie brillante del mar, esparciendo deslumbrantes chispas doradas. Señora Montijo, hace viento en cubierta. Por favor, póngase algo o se resfriará. A mi espalda resonó una voz conocida y profunda. Gonzalo, con un elegante traje azul marino, sostenía en las manos un documento con los datos de las pruebas. Se acercó y me echó por los hombros una gabardina color beige. En los 3 años que llevaba en el mundo de la empresa y la producción, su agresividad militar había dado paso a una calma segura, pero su mirada seguía siendo igual de aguda y clara. Mientras él estuviera a mi lado, no temía a ninguna tormenta. Hermano, mira, lo hemos conseguido. Señalé el horizonte infinito sin darme la vuelta. Sí, lo hemos conseguido. Todos los indicadores han superado las expectativas. Gonzalo se situó a mi lado. El abuelo y nuestros padres estarían muy orgullosos de ti al ver este barco hoy. La puerta del camarote se abrió y de allí salió un apetitoso olor a comida. Valeria, Gonzalo, el viento es muy fuerte, venid a comer. Las costillas estofadas acaban de hacerse. Se van a enfriar. Pilar, con un delantal limpio, estaba asomada a la puerta sosteniendo una espátula de madera. Sonreía de tal forma que en las arrugas de su rostro se podía ver la más pura alegría. Tras la caída de los Mendoza, la llevé a vivir conmigo, ofreciéndole un puesto tranquilo en la empresa. Hoy había insistido en prepararnos ella misma su famoso almuerzo. «Ya vamos, tía Pilar, ya huelo a gloria», grité a pleno pulmón como respuesta, y en mi voz asomaron notas juveniles. Me di la vuelta por última vez, echando un vistazo al lugar donde la ría de Vigo se encontraba con el Atlántico, donde alguna vez hubo muerte y un nuevo renacer. Todas las traiciones, los fríos cálculos, el agua helada y el miedo insondable,
Todo eso había quedado sepultado en el fondo. Ya no era esa niña ingenua a la que se podía engañar con un vaso de leche envenenada. Era la verdadera capitana de este gigantesco navío. El sol inundaba por completo la cubierta de acero, calentando cada centímetro del aire. La luz había vuelto a este mundo, y nuestras vidas, con la mirada puesta en ese cielo y mar azules y sin límites, cortando las olas, se precipitaban hacia el horizonte, llenas de esperanza infinita.